Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. No por su extraña habilidad, ya que según él se puede aprender, sino por su intención al atacarme, no la tiene. No sabía que me había atacado hasta que lo hizo, y en el entrenamiento de asesinato eso básicamente significa que estoy muerto. Una de las cosas más importantes que aprendimos en el entrenamiento de asesinato es detectar la intención del oponente, pero no sentí ninguna intención suya. La distancia entre nosotros es mayor de lo que pensé. Sabía que me dejaría atrás, ya que es más talentoso que yo, y noté que se esfuerza mucho. Siempre fue así. Siempre iba por delante de mí y yo intentaba imitar bastante de lo que hacía, pero no es alguien a quien pueda odiar. Puedo envidiar su talento, pero odiarlo por tener una mentalidad más fuerte me parece ilógico. También noté que cambió, o más bien que parecía más libre, simplemente siendo el mismo. Pensé que el rostro inexpresivo que solía tener todos esos años era así, pero su sonrisa divertida decía lo contrario. Necesito esforzarme más, tal vez este nuevo y misterioso poder me abra numerosas posibilidades. Una sonrisa de anticipación no pudo evitar dibujarse en mi rostro, antes de desvanecerse poco después. En un bosque, no muy lejos de la arena celestial, caminaba hacia mi lugar de entrenamiento habitual. Me quedé allí de pie, cerré los ojos y me concentré en detectar si había alguien cerca. Una vez que confirmé que no había nadie cerca, comencé mi entrenamiento. Minen comenzó a expandirse, envolviendo una gran área a mi alrededor. Este es Zen. Puedo expandirlo a un radio de 131 metros en tan solo 1.2 segundos, aunque no logro reducirlo tanto como Meruem. Cuanto más grande es mi En, más tiempo necesito para expandirlo, incluso con mi fino control. Descubrí que 0.8 segundos es el tiempo mínimo en el que puedo expandir mi enorme En, aunque si creo un En más pequeño, ese tiempo se acorta dependiendo de su tamaño. Cada vez que aumento el radio de mi En, el tiempo también aumenta, aunque este defecto desaparecerá una vez que cree mi habilidad principal, la que estoy seguro será mi mayor creación. Solo me quedan 3 partidas, luego me concentraré en entrenar y crear mi habilidad principal durante otros 6 meses antes de desafiar al maestro de piso que tengo en mente. Luego, mientras intento extender mi Nen, realizo mi entrenamiento habitual de velocidad de ataque. Ajusto la anatomía de mis manos realizando serpiente mortal. Mis manos se afilan a medida que mis uñas se afilan como cuchillas. Luego uso yo en mis manos usando el aura disponible y comienzo a golpear mi mano izquierda y luego mi mano derecha repetidamente a medida que mi velocidad de ataque se vuelve cada vez más rápida hasta que alcancé mi límite con las pesas puestas. Continué con este ritmo hasta que mi aura estuvo casi al borde de agotarse. Retiré mi En. Luego me paré frente al árbol más cercano y levanté mis manos. Luego. Atsu rosa violeta, M igual a 1000, T igual a 5. El tiempo pareció ralentizarse mientras atacaba instantáneamente. Mis manos parecieron desaparecer al atravesar el árbol dejando constantemente líneas violetas. Comencé a dar vueltas alrededor del árbol creando una hermosa pintura de un árbol púrpura brillante decorado por numerosas líneas púrpuras, similar a un árbol diseñado por las manos de Dios. Retrocedí al tercer segundo mientras observaba con una sonrisa radiante lo que podría considerarse una de las escenas más hermosas que jamás haya visto. Las líneas púrpuras se extendieron en un lapso de 0.5 segundos, y entonces el exquisito árbol creado personalmente por Dios desapareció. Solo quedaron varios agujeros en la tierra fértil, lo que indica que un árbol alguna vez echó raíces allí. Creé mi habilidad con la idea de que cualquier cosa que elija puede verse afectada por ella siempre que la considere un objetivo. Esto significa que puedo hacer desaparecer cualquier objeto, desde animado hasta inanimado, siempre que cumpla la condición. Mi habilidad es bastante interesante, ya que la creé con algunos objetivos en mente, objetivos que de otro modo serían difíciles de borrar. Atsu-rosa violeta- M igual a 100, T igual a 0.2. Luego, apunto a otro árbol, aunque esta vez usé un temporizador de 0.2 segundos, y antes de que el temporizador terminara, apunté a otro árbol, ya que para cuando lo alcancé, el temporizador se acabó. Solo necesito un ataque para hacer que un árbol desaparezca, así de frágiles son las cosas inanimadas. Tengo muchas ganas de que llegue el día en que pueda eliminar planetas y estrellas con un simple toque. Reactivé mi habilidad con el mismo temporizador repetidamente hasta que 5 árboles desaparecieron en un segundo. Esta es una forma de maximizar el uso de mi habilidad, usando el tiempo justo para cada objetivo, ya que mi habilidad no puede apuntar a varios a la vez. Cerré los ojos mientras una expresión solemne se dibujaba en mi rostro. Es hora, he estado forzando demasiado. Necesito saber si es posible. Capítulo 22. Solo estoy molesto. Regresé a casa,
Tomé un café y me relajé mientras vaciaba mi mente y me sentaba en posición meditativa. Este es un paso necesario para perfeccionar mi habilidad de mejora, así como para aumentar mi rendimiento normal, pero lo más importante es que jugará un papel fundamental en mi habilidad principal, ya que planeo crear una subhabilidad para la cual será necesaria. Mi baja compatibilidad de mejora es bastante limitante, ya que es la categoría más equilibrada. Juega un papel en todas las demás categorías si se usa bien y solo será beneficiosa para las habilidades que pueda tener en el futuro. Una compatibilidad perfecta en mejora no solo aumentará mi rendimiento, sino también mi durabilidad y velocidad, y lo más importante, aumentará mi capacidad de respuesta. ¿Y qué significa capacidad de respuesta? Bueno, lo aclararé una vez que cree mi habilidad de especialización. Esto me lleva a la solución, un sacrificio similar al que Kurapika paga al usar el tiempo imperial. Cuando los ojos de Kurapika se tornan escarlata, pasa de conjurador a especialista. Esta habilidad le permite utilizar todos los tipos de Nen con una eficiencia del 100%. Kurapika lo explica usando los términos nivel, fuerza y precisión. Sus niveles en las distintas categorías de Nen se mantienen durante el tiempo imperial, pero su fuerza y precisión en cada categoría se elevan al 100%. Por lo tanto, si el nivel de Kurapika en conjuración era 10, su nivel en emisión, el tipo de aura opuesto, se mantendría en 4 como máximo, pero su fuerza y precisión en cualquier habilidad de emisión aumentarían del 40% al 100%, lo que lo igualaría a un emisor de nivel 4. Sin embargo, el precio a pagar es considerable, ya que cada segundo pasado en este modo acorta la vida de Kurapika en una hora. Quiero tener un 100% de compatibilidad en la mejora, lo que supone un aumento del 60%, así que obviamente no tendré que hacer un sacrificio de ese calibre, pero mi conocimiento del Nen no es muy alto, así que no estoy seguro de cómo funcionan exactamente los sacrificios. Por lo que he visto, la persona necesita 3 cosas: determinación, fuerza de voluntad y emociones. No estoy seguro de si hay algún otro requisito, pero por ahora, solo consideraré los anteriores. Tengo la fuerza de voluntad, no estoy seguro de si tengo la determinación, ya que no estoy dispuesto a sacrificar algo como mi vida, pero lo que estoy dispuesto a sacrificar debería ser suficiente, lógicamente. En cuanto a las emociones, ¿no es el deseo una emoción? Simplemente deseo tener un 100% de compatibilidad en la mejora. La pregunta es si mi deseo es lo suficientemente intenso como para permitir tal cosa. Cerré los ojos mientras la oscuridad me rodeaba. Mi fuerza de voluntad es algo que he demostrado a lo largo de los años en este mundo. Estoy dispuesto a sacrificar la posibilidad de crear una habilidad relacionada con la transmutación y la emisión. Deseo tener un 100% de compatibilidad en la mejora. Esperé y esperé durante horas mientras repetía mentalmente el mismo juramento, y con el paso del tiempo, un aire frío seguía envolviendo la casa. Una presión sofocante descendió sobre mi entorno. La fuente no era otra que yo, mientras me rodeaba lo que podría describirse como una aura púrpura oscura. No hubo cambios en mi expresión y me sentí relativamente tranquilo. Era solo mi instinto asesino desvaneciéndose, un instinto asesino que controlé hace años, ya que puede ser una debilidad si el objetivo lo percibe. Mi instinto asesino es mi representación de la ira. El entrenamiento que he recibido durante los últimos años me ha permitido tener control total sobre ella. De hecho, ya me cuesta sentir ira, pero cuando algo no sale como quiero, mi instinto asesino comienza a disiparse, lo cual es mejor que la ira, ya que puedo pensar con claridad, lo cual explica mi situación actual. No sentí nada, ningún cambio. Estoy seguro de que sabré naturalmente si mi propósito se cumple y naturalmente sabía que mi objetivo fracasó. El fracaso siempre fue una opción y lo tomé en consideración. Había una alta probabilidad de que no funcionara, pero considerar el fracaso y enfrentarlo son dos cosas muy diferentes. Retiré mi intención de matar, luego me levanté y salí de la casa. Noté que la gente me evitaba ya que el frío nunca me abandonó, no le presté atención mientras comía algo y luego volví al bosque. Me quedé allí con un rostro inexpresivo, cerré los ojos y luego, cao, usé yo en mi mano derecha mientras el 100% de mi aura se concentraba en el puño que estaba cerrando. Una aura púrpura oscura envolvió mi mano derecha, luego mi brazo brilló mientras un sonido retumbante resonaba acompañado de algunos escombros que volaban en varias direcciones. No pasó mucho tiempo antes de que se escuchara el mismo sonido de nuevo cuando usé Kao en mi mano izquierda. El ciclo continuó durante minutos mientras cambiaba de mano. Mi velocidad seguía aumentando, creando un retumbo continuo que formaba un pequeño pero profundo cráter. ¡Ay! ¡Qué bien desahogarse de vez en cuando! Abrí los ojos, aunque mi expresión fría no cambió. Necesito pensar un poco más. Mi obsesión por que las cosas salieran como yo quería podría haber sido potencialmente peligrosa si no hubiera nacido en una familia así, si no hubiera aprendido a controlar mis emociones. Cogí una pequeña piedra cerca de mí, líneas moradas me rodearon los brazos al cortarla, dejando una línea morada. Luego la lancé al cielo mientras brillaba púrpura en la oscuridad de la noche,
aunque la hermosa luz púrpura no tardó en desaparecer, junto con la piedra. La escena que siempre me dibujaba una sonrisa radiante no logró cambiar el frío que me rodeaba. Esto es solo mi incomodidad, molestia y egoísmo. ¿Por qué fallé? Es obvio, mi determinación no es suficiente, pero esas son las únicas dos categorías que puedo mencionar, las demás son necesarias. Realmente necesitaba la transmutación, pero tuve que renunciar a ella. Sin embargo, fallé y ya no necesito sacrificar ninguna de las categorías. Tengo un sacrificio alternativo que preferiría hacer por otra cosa, pero no tengo otra opción. Sin embargo, necesito calmarme porque no creo que mi molestia y mi instinto asesino se disipen pronto. Necesito controlarme. Capítulo 23. Para mí mismo. En la arena celestial, la sala de batalla del piso 227 estaba tan llena de público como siempre. Aunque se podían ver miradas de decepción en todo el público mientras miraban el escenario, nadie parecía pronunciar una palabra de queja mientras el silencio envolvía toda la sala. En el escenario, se veía a un joven de pelo negro de pie con expresión de aburrimiento, aunque lo rodeaba una frialdad que se extendía por toda la sala. Parece que Yasuo ha ganado de nuevo por retirada, completando 10 victorias seguidas, lo que le da la oportunidad de retar a un maestro de pista. El joven era nada menos que yo, así que ignoré al comentarista y me di la vuelta para marcharme. Han pasado 6 meses fructíferos pero decepcionantes desde los 3 últimos combates que gané por retirada. Tenía muchas ganas de ver a más sujetos de prueba fuertes y planeaba desahogarme con ellos, pero supongo que mi reputación me precede. En fin, considerando mi último retroceso, que me tomé muy en serio, tiene sentido que me esfuerce aún más. Y lo hice, ya que esos 6 meses terminaron siendo los más dolorosos y molestos de mi vida, incluso comparados con el entrenamiento en casa. Aunque el dolor no me afectó en absoluto, lo sentía con claridad. De hecho, lo sentía con más claridad que nunca, debido a mi extrema concentración durante los últimos 6 meses. Llegué a casa, cerré la puerta y me quedé en la habitación. Me llevé la mano derecha para cubrirme la cara mientras recordaba los últimos meses. Le pedí a mi padre que me enviara ropa nueva con peso, que llegaba a pesar unas 10 toneladas, y aceleré mucho más de lo que era, a costa de varias noches sin dormir, a costa de casi no dormir durante los últimos meses, y eso me agobió la mente. Peor aún, me sentía como comida, algo que me encanta y disfruto. Sentía que se había convertido en una pérdida de tiempo, y desde que le pedí a mi padre que me enviara más dosis letales de veneno, sufría un dolor constante, ya que cada vez que me acostumbraba, aumentaba la letalidad. Pasé la mayor parte del día en el bosque, forzando mi en y haciendo el ejercicio netero habitual en mi estilo. A medida que afilaba mis manos, usaba KO en una y luego golpeaba frente a mí. Luego usaba KO en la otra mano y hacía lo mismo hasta agotar completamente mi reserva de aura. Luego, entré en Setsu y continué hasta regenerar mi aura, luego usé KO de nuevo. Estos ciclos solían continuar durante días hasta que llegaba al borde del desmayo. Esta era la única señal que me hacía volver a casa y dormir, solo para despertar a las pocas horas y repetir el mismo proceso. Estaba bastante incómodo y molesto. Sin embargo, algo que no ha cambiado en los últimos meses es mi rostro inexpresivo, aunque con un toque de molestia evidente. Que algo como un menor me afecte tanto no es propio de mí en absoluto. Si bien fui una persona un poco controladora en mi vida pasada, no se acercaba ni de lejos a esto. Supongo que renacer en otra vida me afectó de alguna manera. Sentía que si fracasaba en algo, estaría renunciando a la oportunidad de vivir en un mundo tan hermoso y fascinante. Fracasar en algo tan desconocido siempre fue una posibilidad, pero lo que el fracaso significó para mí es lo que me hizo sentir tan incómoda y molesta. Supongo que aún tenía algunas emociones oprimidas después de venir a este mundo, esperando ser liberada. Significaba que el fracaso es una opción para mí y esto es un error. El fracaso no debería ser una opción, ya que soy investigador. Solo tengo que investigar más hasta que lo desconocido se descubra y lo imposible se vuelva posible. Ja Yasuo, oh Yasuo, perdí el control en el primer paso atrás que di. Reí de mi enfado, dándole un poco más de color a mi rostro hasta que mi risa se transformó en una repentina calma. Calma mientras el frío y la tristeza que me rodeaban desaparecían, dejando un aire de tranquilidad que me envolvía mientras una sonrisa serena se dibujaba en mi rostro. Levanté la vista y miré mi palma pálida, que no se había visto afectada por el entrenamiento en absoluto, tan suave como siempre. La rosa negativa está haciendo lo que se supone que debe hacer, manteniéndome siempre en mi mejor momento. Estaba esperando el día en que saliera victorioso contra mí mismo y obtuviera el control absoluto sobre mí mismo. Este paso atrás podría decirse que es una oportunidad. Es mejor dar un paso atrás ahora que más adelante en la vida, porque el costo en ese momento posiblemente será mayor, algo que no puedo permitir.
Cerré los ojos un rato y luego comencé a reflexionar tranquilamente sobre mí mismo. ¿Qué pasó con mi lema de mi vida anterior? Mi felicidad es lo primero, antes que cualquier otra cosa. Solo hago cosas que disfruto y me gustan, excepto en casos especiales, pero incluso en esos casos, nunca puede exigirme tanto. La comida es un manjar que disfruto, el dolor es algo que odio, la limpieza es un compromiso con el que me siento cómoda, pero me siento tan sucia, me siento demasiado incómoda y molesta. Esto no debería haber sucedido en primer lugar, pero hasta cierto punto, es algo bueno. Cerré los ojos durante unos minutos, luego me quité la ropa con peso y me dirigí a las duchas. Me di una larga y cómoda ducha caliente antes de ponerme ropa normal, cómoda con un abrigo negro encima, luego caminé tranquilamente hacia un restaurante cercano. Dejé mi abrigo a un lado, me senté y pedí algunos platos. Comí despacio, asegurándome de disfrutar cada bocado, como quien come despacio frutas celestiales. Temía que se comiera todas las frutas demasiado rápido, pero su sabor y aromas celestiales eran demasiado tentadores como para perdérselos. Un bocado impulsa a la persona a dar otro, disfrutando de los platos sobrenaturales. Tardó un poco, pero finalmente Yasuo terminó el festín con una sonrisa de satisfacción antes de regresar a su casa directamente a la tierra de los sueños. Dormí 3 días seguidos solo para despertar sintiéndome mejor que nunca. Tomé mi café de la mañana, disfrutando lentamente de cada momento y cada sorbo con una sonrisa adornando mi rostro pálido. Cerré los ojos después de sentarme en posición meditativa. A veces solo hay que relajarse, disfrutar un poco más y las respuestas llegan de forma natural. En realidad, no es tan difícil conseguir lo que quiero. Mi determinación no fue suficiente, claro, no es tan fácil, ya que no hay un intercambio equivalente si soy yo quien lo necesita. Por eso decidí renunciar a poder usar la emisión y la transmutación, que suman un 140%, mucho más del 60% necesario para la mejora, pero eso aún no me es suficiente, así que necesito más. Quizás no se trata de intercambiar algo por otra cosa, sino de demostrar hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Elnen es una extensión de la voluntad, así que se trata de mí. No me interesa mucho la emisión, pero la transmutación me resulta demasiado útil, así que pensé que sería suficiente. Este es un voto que planeaba hacer de todos modos para otra cosa, pero supongo que tengo que hacerlo ahora. Solo dudaba porque después de hacer el voto, no habrá posibilidad de retorno ni de retractación. No me interesa aprender de mis errores, quiero predecirlos y eliminarlos, por lo que este voto es necesario. Para alcanzar una altura que nadie más puede alcanzar, uno necesita hacer sacrificios. No quiero hacer ningún sacrificio que afecte negativamente mis emociones, nada tangible. Lo que quiero es una posibilidad. Si algo sucediera, habría un resultado correspondiente. Como la regla de que a cada acción le corresponde una reacción. Necesito demostrarme a mí mismo mi determinación. Una atmósfera extraña envolvió la casa mientras comenzaba lo que quería hacer. Mi fuerza de voluntad está probada. Mi emoción es mi deseo, y deseo una compatibilidad del 100% en la mejora. Mi determinación es lo que necesito demostrar y el siguiente voto la demostrará, moldeando mi futuro con ella. Hago un voto. Capítulo 24. El voto. Una atmósfera extraña envolvió la casa mientras comenzaba lo que quería hacer. Mi fuerza de voluntad está probada. Mi emoción es mi deseo, y anhelo una compatibilidad del 100% en la mejora. Mi determinación es lo que necesito demostrar y el siguiente voto lo demostrará, moldeando mi futuro con ella. Voto, moriré si alguna vez me siento un fracaso. 10. Es el proceso de mantener los nodos abiertos, pero también de hacer que el aura fluya a través y alrededor del cuerpo en lugar de alejarse de él. Una vez mantenido, crea un velo alrededor del usuario que se siente similar a estar de pie en un fluido tibio y viscoso. Esa es el aura púrpura claro que me rodea. Un aura púrpura claro que pronto comenzó a oscurecerse cada vez más hasta que los signos de negrura dejaron una marca en mi aura. El hermoso púrpura claro que brillaba en mi aura se convirtió en un púrpura oscuro con un toque de negro por todas partes. Un púrpura oscuro que libera una atmósfera de serenidad, un aire que no creerías que ese color puede dar. Abrí los ojos y retiré mi aura al entrar en Setsu. Sin embargo, el aire de tranquilidad no me abandonó mientras una sonrisa relajada pintaba mi pálido rostro. Ahora puedo conservar la transmutación, que es muy preciada para mí, por eso pensé que tendría éxito renunciando a ella. Aunque tuve que hacer un voto mucho más severo, sigue siendo un voto con el que estoy satisfecho. Un voto que trae más beneficios de los que pensaba. Ren. Libero mi aura proyectándola hacia afuera, aunque el aura púrpura oscura parecía tener un cambio más allá de simplemente su color. Tiene una sensación de calma y serenidad, con una sensación de oscuridad que reduce bastante la presencia de mi aura, aunque eso no cambiará mucho, ya que un usuario de NEM puede detectarlo fácilmente. Pero,
¿Este cambio tendrá algún efecto en cuando entro en Setsu y reduzca mi presencia al máximo? Hago precisamente eso, Setsu. Retraigo mi aura, luego cierro mis nodos de aura y reduzco mis latidos al límite mientras reduzco mi presencia. Perfección, así es como puedo describir mi estado actual, ya que fui más allá de lo que un estado, Setsu, puede hacer. Estoy seguro de que si camino por ahí, será difícil que alguien me note, incluso al pasar junto a ellos. Excepto para los usuarios de Nen, será útil contra ellos hasta cierto punto, ya que si sigo a alguien, estoy 100% seguro de que no podrá notarme, excepto en algunos casos especiales. Y algo más importante, una habilidad que la gente en este mundo tiene, la capacidad de sentir la mirada de los demás sobre ellos, es algo que yo también tengo. De hecho, gracias a mi extraordinaria capacidad sensorial, podía sentir cuando los sirvientes me observaban a través de la cámara mientras entrenaba en la sala de aislamiento. Es una sensación oscura que se parece más a la intuición. Ahora, estoy seguro de que nada ni nadie puede sentir mi mirada sobre ellos. Por supuesto, siempre hay excepciones. Esto podría considerarse una habilidad en sí misma, una débil, pero una habilidad al fin y al cabo, aunque no sé si es un beneficio de mi voto o simplemente porque mi mentalidad se está desarrollando. Una sonrisa divertida apareció en mi rostro mientras pensaba, ¿es esto lo que llaman iluminación? De todos modos, algo más que noté fue que mi reserva de Nen se estaba expandiendo significativamente. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. El Nen es bastante complicado, aunque el voto que hice es bastante severo. Aún así, solo obtuve lo que quería, aunque el voto podría traer muchos más beneficios si se usara en otras cosas. En cuanto a los otros pequeños cambios, me inclino a pensar que son resultado de que mi fuerza de voluntad se está fortaleciendo. Pero esto es mejor. Este es un voto que necesitaba hacer, quiero vivir una vida de ganador, eliminando todo lo que no me guste. Y el voto dice, si me siento un fracaso, lo cual es completamente diferente a simplemente fracasar en algo, ya que eso sería mucho más duro. A veces, las personas se suicidan cuando se sienten fracasadas. Es una sensación deprimente que nadie quiere tener. Está bien fracasar en algo, los humanos fracasamos en esto todo el tiempo, pero aprendemos de nuestros errores y mejoramos para no volver a cometer los mismos errores. No nos sentimos tan mal por fracasar porque es normal. Somos una especie imperfecta y Yasuo aún no ha roto sus límites ni se ha vuelto perfecto, si es que eso es posible, así que sabe que cometerá errores. Prefiere no hacerlo y trabajará muy duro y será tan cauteloso como para no fracasar, pero en realidad no se sentirá mal si fracasa en algo, ni el voto se activará ni le dará la vida. Por eso no tuvo ningún problema en hacer ese voto. Sentirse fracasado y fracasar son cosas completamente distintas. Las cosas que pueden hacer que alguien como él se sienta fracasado son pocas y se cuentan con los dedos de una mano. Esas son cosas por las que se esforzará y trabajará duro para evitar que sucedan, porque preferiría estar muerto antes que experimentarlas. Por eso trabajó tan duro durante los últimos años y se preservó del dolor y la agonía. Quizás en el futuro, su mente crezca y debida a una voluntad intocable e invencible, anulando el voto porque lo que puede hacerlo fracasar dejará de existir o importar en su mente. Por eso también quería establecer un estándar más alto para lo que puede hacerle sentir emociones negativas. Para hacer que algo que lo haga sentir fracasado sea extremadamente raro, y en el futuro, su mente simplemente sea inmune a tal sentimiento. En fin, es hora de celebrar y empezar a prepararme para mi habilidad de conjuración, ya que siempre la consideré una de las categorías más deterioradas si se usa correctamente. Me puse un abrigo negro después de usar Ten para no pasar desapercibida y luego fui a una lujosa tienda cercana. Una joyería, una de las mejores del este del continente. Nada más entrar, una empleada me recibió de inmediato. «Hola, señor, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la empleada con una sonrisa profesional. Bueno, como era de esperar, no me extrañó ver a una chica tan joven como yo entrar en la tienda como si fuera algo cotidiano. A la sección de pendientes. «Sígueme, por favor», dijo y se dio la vuelta, guiándome. Llegamos a la sección de pendientes, donde busqué algo que se adaptara a mi estilo. Busqué un rato hasta que encontré un pendiente largo y plateado. Lo recogí mientras le entregaba mi tarjeta de crédito. Enseguida, señor. Completó el pago y luego regresé a casa, aunque algo que noté en el camino fue una atmósfera extraña a mi alrededor. Una sensación de tranquilidad que parece afectar a todos los que paso, calmándolo sutilmente y trayendo consigo silencio, algo que me gusta. Cerré los ojos dejando que mis sentidos me guiaran mientras disfrutaba del silencio. Mi aura tiene este tipo de efecto. Es una manipulación sutil que mi aura inflige a los demás, aunque no es tan útil, pero me encanta. Una sonrisa radiante se dibujó en mi rostro al llegar a casa.
Tomé un dispositivo para perforar las orejas que compré por el camino y me lo llevé a la oreja izquierda. Luego usé Su, una técnica avanzada en la que el usuario encierra un objeto en aura, haciéndolo más fuerte. Mi aura envolvió el dispositivo, potenciándolo. Clic. Obviamente, algo así no podrá atravesar mi piel, así que tengo que usar Su. Mi entrenamiento no fue en vano, especialmente los últimos 6 meses. Tomé el pendiente y me lo puse. Es el único pendiente que tengo para mi oreja izquierda, uno especial que me acompañará por un tiempo. Me centraré principalmente en durante los próximos meses, ya que se acerca el momento de crear mi habilidad principal. Además, como soy especialista, he llegado a entender algo sobre ellos. Si bien los especialistas pueden crear cualquier habilidad que quieran, será mucho más débil que si realmente crean la habilidad que desean. Yo, por ejemplo, creo que puedo crear una habilidad especializada que no tenga nada que ver con control, aunque el resultado no será tan bueno como si creara una habilidad relacionada con control. Al igual que podría crear mi habilidad rosa-violeta, que es principalmente una habilidad de mejora, pero con un toque de especialización. Eso dará mejores resultados, ya que es algo que deseo y algo que puede surgir de forma natural, al igual que otros especialistas cuyo Atsu surgió de forma natural, como Neon Nostrade, Pakunoda y Tseriednich. También debería dedicarle tiempo a aprender programación, quizás podría ser útil en. Capítulo 25. Una escena hermosa. En una casa de lujo cerca de la arena celestial, en una habitación bien decorada con un toque de elegancia, se podía ver a un niño de no más de 12 años sentado en una silla con las piernas cruzadas. Llevaba un largo pendiente de cadena en la oreja izquierda y parecía juguetear con él con la mano izquierda mientras sostenía una taza de café en la derecha, bebiendo un sorbo de vez en cuando. Lo extraño era un libro flotando frente a él, cuyas páginas parecían pasar solas de vez en cuando. Sin embargo, lo que una persona común no podría percibir es el aura púrpura oscura que envolvía el libro. La fuente del aura parecía ser el chico de cabello oscuro, ya que también lo envolvía mientras estaba conectado al libro. Se podía notar que estaba concentrado en la lectura, pues las páginas solo pasaban cuando terminaba, como si el libro estuviera bajo su control o atendiera todos sus deseos, incluso los tácitos. Cerró el libro al terminar su café. Luego se cambió de ropa y salió con el bosque cerca de la arena celestial como destino. Una sonrisa serena adornaba su pálido rostro mientras caminaba relajado, pero no se oía ningún sonido de sus pasos. Llegó a una zona extraña en el bosque, extraña como un gran agujero con una vasta extensión sin árboles a la vista. Pasó por la zona hasta llegar a una zona con muchos árboles. Se quedó allí de pie y cerró los ojos, ocultando el oscuro abismo que había en su interior. Mientras permanecía allí, el aire a su alrededor pareció cambiar, pero su postura permaneció tan relajada como siempre hasta que desapareció en silencio, aparentemente fundiéndose con el vacío y dejándose llevar por la oscuridad desconocida e invisible. Sin embargo, apareció casi instantáneamente después de eso, como si el espacio no fuera un obstáculo para él. Esto no tiene nada que ver con el espacio, es simplemente una velocidad desmesurada, solo posible gracias a los largos días y noches de pura agonía y dolor, a su perseverancia. Sus manos parecieron transformarse, volviéndose más afiladas a medida que sus uñas se convertían en garras afiladas. A medida que la distancia entre el árbol y la punta de sus uñas se hacía menor a 1 pulgada, unas líneas moradas oscuras con un toque de oscuridad emergieron alrededor de sus brazos mientras su mano atravesaba el árbol, dejando una línea morada tras él. Las líneas moradas alrededor de sus brazos desaparecieron tan rápido como aparecieron, solo para que el árbol se desvaneciera con ellas. La desaparición del árbol parece ser una señal, ya que desapareció solo para aparecer frente a otro con su mano izquierda golpeándolo mientras la misma escena parecía repetirse. Una escena se repitió varias veces hasta que apareció cerca de una enorme piedra semiesférica, aunque tardó una fracción de segundo entre aparecer y su siguiente acción. Simplemente saltó intentando alcanzar el otro lado oculto por la piedra, aunque con una distancia mínima entre él y la enorme piedra, un salto perfectamente medido. Parecía un pájaro volando en el cielo al llegar a la cima de la piedra con la distancia justa entre ellos para que sus manos la alcanzaran. Brillaron de color púrpura, desapareciendo solo dejando marcas de color púrpura oscuro que formaron una larga línea a través de la piedra antes de que aterrizara con gracia. Cerró los ojos con una sonrisa radiante adornando su rostro, que parecía algo maduro para alguien de su edad. Las líneas oscuras alrededor de sus brazos desaparecieron junto con la enorme piedra detrás de él. Abrió lentamente los ojos mientras una gran cantidad de aura púrpura se concentraba en sus piernas, luego desapareció solo para aparecer a 50 metros sobre el suelo mientras se giraba mirando al suelo en posición horizontal. Comenzó a caer mientras curvaba las puntas de los dedos en la palma de la mano, luego envolvió el pulgar alrededor del primer nudillo de su dedo anular.
Parecía estar listo para asestar un golpe devastador al cielo mientras una gran cantidad de aura fluía por su mano derecha hasta que el color púrpura oscuro fue eclipsado por la oscuridad. Aunque una pequeña cantidad de aura aún rodeaba su cuerpo, dándole cierta protección. Apuntó su mano izquierda al cielo mientras el aura fluía a su alrededor creando una explosión hacia los cielos, acelerando su caída, justo el empujón que necesitaba. El aura alrededor de su mano derecha parecía haberse condensado a tal grado que se volvió oscura con un toque púrpura a su alrededor mientras una intensa atmósfera rodeaba el lugar, presagiando lo que estaba por venir. Al alcanzar el suelo, su mano se movió instantáneamente y la esfera oscura que rodeaba su mano derecha tocó el suelo. Un tenue estruendo resonó por el bosque, las aves salieron en bandadas de sus nidos y huyeron en dirección contraria. El ensordecedor sonido aterrorizó a todas las criaturas del bosque. Habían oído ese mismo sonido muchas veces, pero nunca se acostumbrarían. El chico de cabello oscuro se veía de pie frente a un cráter de aproximadamente 1 metro de diámetro. Un diámetro bastante pequeño considerando la cantidad de aura que concentraba en su puño, aunque tendría sentido al observar la profundidad del cráter. Un agujero hueco que comenzó con 1 metro de diámetro y luego se redujo hasta alcanzar una profundidad de más de 15 metros, formando un hueco cónico. Y así, pasaron 6 segundos desde que llegó a ese lugar específico, solo para crear otro lugar extraño entre los muchos que rodeaban el bosque. No está mal, le di la forma requerida. Observé el agujero perfecto que mi ataque formó con una sonrisa tranquila en mi rostro. Me concentré mucho en la mejora desde que hice el voto y obtuve lo que deseaba, y descubrí que no hay un límite específico para lo que se puede hacer con cada categoría, ya que la mejora resultó ser más complicada de lo que se mostró. Si el NEN se ve afectado hasta cierto punto por la fuerza de voluntad y las emociones del usuario, entonces, si lo deseo lo suficiente y tengo suficiente experiencia, potencialmente podría realizar una acción específica deseada con el uso de cualquier habilidad. El ataque anterior es similar al impacto de gran explosión de Ubojin, aunque no es una habilidad, simplemente condensé una gran cantidad de aura alrededor de mi mano con el propósito de realizar cierta hazaña en mente. Por supuesto, necesité bastante entrenamiento para que mi nen hiciera lo que puede hacer ahora mismo, ya que mi estilo de lucha se centra en ser fatal y algo tan simple como impacto de gran explosión, con una gran área de daño no es adecuado para mí. Cerré los ojos mientras una brillante sonrisa se dibujaba en mi rostro. Es fascinante lo mucho que puedo tomar NEN solo con fuerza de voluntad, lo que me hace preguntarme cómo Hing imita las habilidades de otros usuarios. ¿Es realmente algo con lo que nace? Oh. En fin, debería ir a lanzar el desafío para el título de maestro de piso. Según lo que sé, toma aproximadamente 1 mes desde que se lanza el desafío hasta la fecha programada del encuentro. Eso significa que tengo tiempo de sobra para completar la habilidad que deseo. Ha llegado el momento de crear mi especialización. Capítulo 26. Dominio de control y... Caminaba por un pasillo que conducía a la recepcionista del piso 200 de la arena celestial. Le entregué la tarjeta de identificación que me dieron al llegar. Quiero desafiar a un maestro de piso, dije directamente, sin darle oportunidad de decir ninguna formalidad inútil. Pareció atónita por un segundo antes de tomar la identificación y mirarla un rato antes de preguntarme. Yasuo, 10 victorias consecutivas. Te han concedido el derecho a desafiar a un maestro de piso. Puedes desafiar a cualquier maestro de piso desde el piso 230 hasta el 250. La fecha del combate se programará 1 mes después. Además, ¿a qué maestro de piso te gustaría desafiar? Al maestro de piso del piso 247. Parecía sorprendida, aunque llenó el formulario antes de devolverme mi identificación. Este maestro de piso es uno de los más fuertes del grupo, sin duda será una pelea interesante, ya que tiene una habilidad interesante. Una habilidad basada en la velocidad. Según mi observación, debería ser una habilidad de transmutación, ya que transmuta su aura para imitar cierto dispositivo, y su compatibilidad con la habilidad es bastante alta considerando lo lejos que la llevó. En fin, volví a casa sin olvidar comprar comida por el camino. Me aseguré de comer todo lo que pude al llegar. Luego me senté en la cama en posición meditativa y cerré los ojos. No me moví durante aproximadamente 1 hora, solo despejé mis pensamientos mientras alcanzaba mi máxima concentración. Es hora de finalmente crear mi habilidad de especialista. La creación de habilidades NEN es una manifestación de la mente y la voluntad. Cuanto más compleja sea la habilidad, más visualización tendrá que hacer la persona, excepto en algunos casos especiales, como los especialistas cuyas habilidades se crearon de forma natural según sus deseos. Me llevó unos 2 meses crear mi habilidad de mejora, a pesar de que es algo que planeé durante años y visualicé constantemente. Así que pensé que no tardaría mucho, pero mi baja compatibilidad previa con la mejora me dificultó mucho crearla, especialmente con la complejidad de mi habilidad.
Extendí mi en mientras visualizaba la creación de un dominio donde puedo sentirlo todo. Un dominio donde puedo controlar todo lo que siento. Un dominio donde soy el absoluto control absoluto. A medida que mi en alcanzó su alcance máximo, cercano a los 200 metros de radio, comenzó a encogerse lentamente hasta que se redujo a unos 25 metros de radio, donde se estabilizó durante un largo periodo de tiempo mientras yo seguía visualizando como quería que fuera mi dominio. Mien permaneció en el mismo estado durante un tiempo, aunque lo que está cambiando es mi percepción de él. Normalmente, es bastante vaga, puedo sentir claramente la forma de las cosas, especialmente cuando hay movimiento en Mien, aunque nunca pude acercarme al nivel de Meruem. Además, nunca puedo sentir nada a lo que Mien no pueda acceder, incluso si está dentro de mi alcance. Puedo sentir la forma exterior de las cosas, nada más. Ahora, puedo sentir todo dentro del rango de 25 metros. Es como si pudiera verlo todo en blanco y negro. Puedo ver la camisa sin mangas dentro de mi armario con el abrigo al lado. Puedo ver claramente los botones del abrigo. Puedo ver los numerosos granos de café dentro del recipiente de vidrio, cada uno de ellos con claridad. Puedo ver todo el entorno con claridad al mismo tiempo, y con eso vino un fuerte dolor de cabeza que me provocó un dolor inimaginable. Sin embargo, el dolor no me afectó en absoluto, ya que permanecí inmóvil durante lo que solo podía suponer que serían horas de dolor constante. Para que alguien tenga una capacidad como la mía, su cerebro necesita ser capaz de procesar cantidades masivas de información constantemente. Y con la cantidad de dolor que siento ahora mismo y considerando los años de entrenamiento multitarea que hice solo para este momento, un entrenamiento que me llevó bastante lejos considerando el talento que tengo, entonces solo puedes imaginar lo que le sucedería a alguien más procesando la misma cantidad de información que yo. El dolor continuó por un largo tiempo mientras seguía observando todo dentro de mi rango. Con el paso del tiempo, el dolor continuó disminuyendo a medida que mi mente comenzó a adaptarse a procesar las enormes cantidades de información. Luego, a medida que el dolor desapareció, mi percepción se volvió mucho más clara hasta el punto en que sentí que todo estaba bajo mi control. Sentí que estaba parado en la cima del mundo y que cualquier cosa dentro de mi dominio estaba bajo mi control completo y absoluto, incluso la realidad. Sin embargo, eso era una ilusión, pero ¿quién puede decir que no se convertirá en realidad en el futuro? Una sonrisa pura pintó mi rostro mientras disfrutaba de la fascinante sensación, una sensación que no pude disfrutar mucho ya que Mien comenzó a encogerse más hasta que todos mis nen se retiraron a su pequeño y frío hogar que soy yo. Entré en el estado de Setsu, y mientras aún estaba en Setsu, mi dominio se liberó y comenzó a expandirse hasta alcanzar el radio anterior de 25 metros a mi alrededor, aunque la diferencia es que esto no es en. Siento que aún puedo usar en con el mismo radio de 200 metros, pero esto es completamente diferente, ya que mi aura sigue siendo consumida por mi cerebro, siendo este el centro de mi dominio, y todo esto sucede mientras aún estoy en Setsu. Puedo sentir todo en mi dominio, aunque ni de cerca con la misma intensidad que antes. Mi dominio no está formado con Nen, lo que significa que aún puedo usarlo mientras estoy en Setsu, aunque el consumo es considerable. Ahora, para probar mi control, me concentré en la copa sobre la mesa mientras lentamente comenzaba a levitar y a moverse alrededor de mi dominio a una velocidad acelerada, aunque noté que el consumo de Nen es inmenso para mover un objeto tan pequeño. El gasto solo continuó aumentando a medida que aumentaba la velocidad de la copa. Y es por eso que, en la mayoría de los casos, las limitaciones y condiciones son necesarias. Aumentan el poder de la habilidad y reducen su consumo, haciéndola más útil y efectiva, aunque no me interesa establecer ninguna condición. Y es hora de establecer algunas limitaciones. Capítulo 27. Dominio de control 2. Es hora de establecer algunas limitaciones. Nunca más podré usar en. Esto es lo primero y algo que he estado planeando desde hace tiempo. El riesgo es uno de los factores que tiene un efecto notable en el Nen. Las estipulaciones autoimpuestas que son dañinas o potencialmente dañinas para el creador, como limitar voluntariamente el uso de sus sentidos, pueden aumentar el poder de su Nen y de sus habilidades Nen en particular. Esto se debe a que el Nen es una expresión de fuerza de voluntad, y asumir riesgos adicionales voluntariamente confirma la determinación del usuario. Así que me restringiré de usar en, limitando mis sentidos mientras uso mi dominio para reemplazarlo. Esto es básicamente un intercambio. Intercambio la habilidad de usar en, que tiene un alcance de 200 metros de radio, por un aumento en el poder de mi dominio y una disminución en el consumo. Sin embargo, este es un riesgo de efecto inmediato, lo que significa que una vez que hago el voto, básicamente pierdo la habilidad de usar en. Cuanto más lejos del centro de mi dominio, menos control tengo y menos puedo sentir. Cuanto más cerca del centro, más control tengo y más puedo sentir. Esto es una especie de limitación, aunque podría considerarse un intercambio equivalente, ya que estoy sacrificando algo para ser mejor en algo.
Ya tengo una idea general de cómo quiero que sea mi habilidad y cómo progresaré a partir de ahora, pero una vez que asumí el riesgo y la limitación anteriores, todavía no sentía que hubiera completado esa imagen. Es como una intuición que todo usuario de NEN puede sentir al crear una habilidad que requiere limitaciones, ya que el dominio es demasiado débil y el consumo también es demasiado alto. Sentía que necesitaba algo más, ya que lo que quiero es un dominio que se fortalezca y crezca. El control se extiende a todo excepto al control mental, a la vez que hace imposible controlar al usuario en el dominio. El control mental nunca fue algo que me interesara, siempre me pareció extraño, como si necesitaras depender de la manipulación de alguien más. Prefiero mantener mi poder cerca de mí y no confío en esas habilidades, pero lo más importante es que quiero eliminar la posibilidad de ser controlado o manipulado. Y por último, la limitación que surgió de forma natural sin necesidad de crearla, y tiene sentido, ya que de lo contrario mi dominio sería absoluto, y no existe nada absoluto en este mundo. Todavía. Solo puedo controlar lo que siento. Mi dominio empezó a cambiar a medida que terminaba de establecer todos los votos y limitaciones que lo hacían utilizable. Mi dominio empezó a expandirse a medida que mi percepción dentro de él se hacía cada vez más alta, aunque noté que cuanto más lejos estaba de mí, menos podía sentir, y cuanto más cerca estaba, mejor era mi percepción. Mi dominio se estabilizó exactamente a 35 metros cuando la adictiva sensación de control absoluto regresó a mí y disfruté de esa sensación mientras percibía todo en mi dominio. Atsu dominio de control. El dominio de control es un dominio donde el usuario tiene un nivel de control que depende de su entrada de aura y de si puede pagar por el consumo de aura. La entrada del usuario se refiere a la cantidad de aura que puede introducir en el cerebro en un periodo de tiempo determinado, lo que permite que el cerebro realice la tarea requerida dentro del dominio. También se refiere a la cantidad de aura que el cerebro puede manejar y consumir en un periodo de tiempo específico. Todo tiene resistencia, por lo que el consumo dependerá de la resistencia del objetivo, y esta aumenta exponencialmente cuanto más fuerte sea el objetivo, especialmente en los usuarios de NEN. Si el usuario controla un objeto inanimado, el consumo dependerá de cómo lo controle. Si lo controla para moverse más rápido, esa acción producirá más resistencia cuanto mayor sea la velocidad, por lo que el usuario necesita tener una entrada de aura capaz de satisfacer la velocidad deseada. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. El cuerpo del usuario ofrece una resistencia mínima absoluta en todo momento, lo que significa que, aunque controlarlo consume aura, el consumo será mucho menor que con cualquier otra cosa. El dominio del usuario es insensible e invisible incluso usando yo o en. 1. Cuanto más lejos del centro de mi dominio, menos control tengo y menos puedo sentir. Cuanto más cerca del centro, más control tengo y más puedo sentir. Dado que el usuario ha establecido una condición que reduce su control cuanto más lejos esté de él y lo aumenta cuanto más cerca esté, el aura que el usuario debe pagar por la misma acción podría variar según la distancia a la que se realice la acción del centro del dominio. Además, el usuario puede sentir las cosas más cercanas al centro del dominio con mucha más claridad que las que están más lejos. 2. El usuario nunca podrá volver a usar en. El usuario renunció a la habilidad de usar en, lo que la hace mucho más fuerte. 3. El alcance del dominio del usuario es 5 veces más difícil de extender que el de en. Es mucho más difícil extender el alcance del dominio del usuario, considerando sus capacidades. 4. El control se extiende a todo excepto al control mental. El usuario le dio la habilidad de controlar la mente de alguien o algo, permitiéndole ser incontrolable en su dominio. 5. Solo puedo controlar lo que puedo sentir. El usuario solo puede controlar lo que puede sentir con exactitud, lo que significa que controlar moléculas es imposible si no puede sentirlas con precisión. Mantuve mi dominio completamente liberado mientras analizaba todo, especialmente mi cuerpo, ya que será el foco principal de mi control. Y como esperaba, por muy perfecto que pensara que era mi Setsu, todavía noté algunos defectos, aunque eran tan pequeños que ni siquiera yo los noté, pero aún así eran defectos que debo corregir. Estudié bastantes libros de biología de este mundo a lo largo de los años y noté algo interesante. La fisiología de los humanos de este mundo es exactamente la misma que la de mi mundo pasado, aunque se ha demostrado que los límites de lo que los humanos normales pueden hacer son mucho mayores que en mi mundo anterior, lo que plantea la pregunta, ¿cómo pueden lograr estas hazañas? La única conclusión lógica a la que he llegado es el NEN, considerando que todos lo tienen y sus efectos. Según las investigaciones realizadas por científicos de este mundo, la composición de los átomos es la misma que la de mi mundo anterior, a menos que el NEN tenga un efecto a nivel celular, así que tal vez encuentre la respuesta una vez que pueda sentir las cosas a nivel celular. Me concentré dejando mis pensamientos a un lado por ahora, analicé cada vena por la que pasa mi sangre, que es algo que ya había estudiado, pero no estaría de más asegurarme. No pasó un tiempo antes de que comenzara mi experimento,
ya que los latidos de mi corazón comenzaron a disminuir cada vez más hasta que... Capítulo 28. Maestro de piso. Me concentré, dejando mis pensamientos a un lado por ahora, analicé cada vena por la que pasa mi sangre, algo que ya había estudiado, pero no estaba de más asegurarme. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara mi experimento, pues mi ritmo cardíaco comenzó a disminuir cada vez más hasta que se detuvo. Mi corazón dejó de latir durante aproximadamente un minuto antes de volver a latir, y como pensé, fue demasiado difícil. Si extrajeras todos los vasos sanguíneos de un niño promedio y los colocaras en una línea, la línea se extendería más de 60.000 millas. La de un adulto tendría cerca de 100.000 millas de largo, y quería controlar mi flujo sanguíneo para que funcionara normalmente incluso después de que mi corazón dejara de latir. Repetí el mismo proceso varias veces, dejando suficiente tiempo entre cada intento para que mi cuerpo tuviera suficiente oxígeno. Por lo general, una persona se desmaya tan pronto como su corazón se detiene, aunque parece que desarrollé una ligera resistencia. Probablemente se deba a que mi corazón siempre late a un ritmo lento, a menos de 30 LPM, por lo que puedo detenerlo por un minuto y permanecer consciente, aunque al final me mareo un poco. Puedo generar suficiente impulso para que la sangre circule por mi cuerpo, pero no es perfecto, y lo que quiero es la perfección, así que necesito bastante entrenamiento. Necesito poder funcionar sin corazón por si algún día lo pierdo. Soy mucho más paranoico de lo que pensaba. También hay algo que necesito perfeccionar, algo que cualquier enemigo potencial pueda usar. Un patrón de comportamiento es algo que Meruem usó contra Netero para superar su defensa, lo que podría ser potencialmente peligroso para mí. Desde la más mínima contracción muscular hasta cualquier patrón que tenga, y mi dominio será perfecto para solucionar ese problema. Me puse de pie dejando mi dominio activo, ya que el consumo es bastante bajo y me permitirá observar cómo reaccionan mis músculos al realizar ciertas acciones, lo que me permitirá utilizar el 100% de la fuerza muscular de mi cuerpo, maximizando mi capacidad. También noté que mi entrada es bastante grande, incluso demasiado grande. Por eso pude controlar toda mi sangre, además de que mi cuerpo ofrece una resistencia mínima. Sé exactamente por qué mi entrada es tan grande. Además de mi entrenamiento desde pequeño, la razón principal es mi compatibilidad con las mejoras, que afectó tanto mi rendimiento como mi entrada. Esto es algo especial de los potenciadores. Su rendimiento es tan astronómicamente grande que rara vez, o nunca, necesitan crear habilidades. Usar su enorme rendimiento como arma es más que suficiente para superar las habilidades más delicadas de los usuarios de NEN de otras categorías. El mejor ejemplo de ello es nada menos que Ubojin, quien puede crear cráteres enormes simplemente concentrando su aura en sus manos. Yasuo, por supuesto, recibió ese beneficio, pero también recibió otro que marcó la diferencia, el aumento masivo de su entrada. Un concepto creado exclusivamente para controlar su dominio, ya que para poder funcionar necesita consumir NEN, y lo hace a través del cerebro. Dependiendo de la tarea requerida, la cantidad necesaria de aura fluirá a su cerebro, esto es básicamente la entrada. Si el cerebro no puede manejar la entrada, Yasuo no podrá realizar dicha tarea, de lo contrario, si lleva ese límite demasiado lejos, su cerebro simplemente explotará. Me cambié de ropa después de ducharme, solo para darme cuenta, al coger el teléfono, de que habían pasado unos 17 días. Sabía que había pasado mucho tiempo considerando lo hambriento e incómodo que me siento, pero es mucho más de lo que pensaba. En fin, fui a un restaurante cercano donde comí todo lo que pude y luego volví a casa a dormir. Frente a mí está el maestro de piso del piso 247, de una altura promedio de 174 centímetros, con cabello castaño corto, ojos negros y una camiseta y pantalones cortos negros. Me observaba con una expresión seria, ignorando el fuerte ruido del público. Luego dijo: «Debes saber que soy uno de los mejores luchadores, incluso entre los maestros de piso, y aún así me retaste específicamente. Bueno, tienes una habilidad interesante y todos mis oponentes anteriores eran demasiado lentos, así que quería ver hasta dónde podía llegar contra alguien con una habilidad centrada en la velocidad», le respondí con una sonrisa en el rostro, con mi dominio completamente liberado. Entrecerró los ojos mientras me miraba fijamente mientras esperaba a que los comentaristas comenzaran el combate. «¡Comienza!». Saltó al instante, liberando su ren mientras su aura se concentraba en sus piernas. Entonces, su aura comenzó a transmutarse alrededor de ellas, formando un par de largos resortes de compresión. Empezaron a comprimirse en el aire, y una vez lo suficiente, pareció desaparecer, solo para aparecer a la izquierda del anillo cuando los resortes se comprimieron de nuevo casi instantáneamente, enviándolo al final del anillo, detrás de mí. Siguió dando vueltas a mi alrededor mientras me observaba, y yo no me moví mientras él seguía dando vueltas mientras acortaba la distancia. Es un transmutador que transmitió su aura para imitar resortes de compresión. Cuando se aplica una carga a un resorte de compresión, acortándolo,
este empuja contra la carga e intenta volver a su longitud original. Él usa el mismo principio para moverse a tal velocidad. Los resortes parecen ser capaces de impulsarlo incluso en el aire, lo que significa que debió haber impuesto una limitación que le permitió realizar esta hazaña. Percibo todo en mi dominio, esperando a que intente atacar. Me moví al centro del ring para que mi dominio lo envolviera todo mientras esperaba a que se acercara. Todo lo que hace está dentro de mi dominio, así que cuando saltó detrás de mí intentando atacarme, simplemente me agaché lo suficiente para que su puñetazo me atravesara, aunque al instante saltó en otra dirección. Una sonrisa brillante se dibujó en mi rostro. Mi dominio es demasiado útil. Puedo sentir cada pequeño movimiento que hace y puedo predecir prácticamente su próxima acción. Ahora quiero ver el consumo por controlar a otro usuario de Nen. Empecé a concentrar la mayor parte de mi aura en mi mano derecha mientras una aura oscura similar a una esfera rodeaba mi mano. Su expresión se volvió aún más solemne al notar la salvaje pero tranquila esfera oscura alrededor de mi mano, y supo que no podía permitir que lo golpeara más, era una muerte segura. Concentró más aura en sus piernas, acelerando su velocidad de salto mientras seguía saltando sin que yo me moviera. Una sonrisa serena permaneció en mi rostro. Entonces, mientras me atacaba por detrás con una velocidad cercana a la mía, aunque no se acercaría sin los resortes de compresión. Esta vez salté, evadiendo su ataque, y él empezó a comprimir los resortes para alejarse. De repente, disminuyó la velocidad por una fracción de segundo, lo cual fue suficiente para mí. Me controlé y me giré, pero mi puñetazo lo atravesó mientras aparecían líneas moradas en mis brazos. Atsu-Elite Rose-M igual a 7, T igual a 0.2. El aura que concentré en mi mano desapareció al atravesarlo, dejando una marca morada oscura en su espalda. Detuve mi control cuando empezó a moverse de nuevo, solo para desvanecerme al terminar el tiempo. Retiré mi dominio al notar que me bajaba sangre por la nariz y un fuerte dolor de cabeza que apenas afectó mi razonamiento y pensamientos. Esto me lleva a notar que controlar a los usuarios de Nen simplemente no vale la pena, ya que solo pude ralentizarlo por una fracción de segundo antes de que mi cerebro no pudiera soportarlo, la entrada y el consumo son demasiado altos. Un destello de luz apareció en mis ojos oscuros mientras pensaba, tener el 100% mejora hizo una gran diferencia, aunque su defensa era débil, lo que lo hizo más fácil, especialmente porque la mayor parte de su aura estaba concentrada en sus piernas. Pero no cambió mucho, ya que su muerte era inevitable en un máximo de 2 ataques. Sin embargo, la diferencia más notable es mi entrada. Estoy bastante seguro de que si no hubiera aumentado debido al voto, mi entrada me habría permitido incluso controlarme a mí mismo. Me di la vuelta y comencé a salir del ring, sin darles a los comentaristas atónitos la oportunidad de recuperar el equilibrio. Esto es un poco aburrido, simplemente volveré a casa, ya que la batalla de Olimpia no me interesa. Capítulo 29. Es bueno estar en casa. Año 1986. La familia Soldic es dueña y vive en la montaña Kukuroo, un volcán inactivo en la región de Dentora, en la República de Padokea, que se encuentra a 3.722 metros de altura. En las afueras de la montaña, cerca de la puerta de pruebas, se podía ver a un hombre de mediana edad de pie junto a una cabaña de madera de aspecto destartalado. Ese es Ebro, un hombre de mediana edad con la cabeza algo calva que parece un simple guardia de seguridad, pero que en realidad es muy musculoso y capaz de abrir la primera puerta de la puerta de pruebas, 4 toneladas. Parecía estar atento al aparcamiento de autobuses cercano mientras algunos turistas salían guiados por una hermosa mujer rubia. Por su uniforme, parecía ser la guía turística, quien explicaba información sobre la familia Soldic. La hermosa mujer es de Lamentation Tours, un recorrido diario en autobús que recorre las montañas de Dentora. Un joven moreno se distinguía fácilmente entre los turistas, caminando hacia la puerta de pruebas. Medía 153 centímetros y vestía ropa negra. Un aire de madurez y tranquilidad parecía rodearlo. Una sonrisa serena pintaba su pálido y atractivo rostro. Un pendiente de cadena de plata en su oreja izquierda iluminaba sus ojos negros, complementando a la perfección su cabello corto y oscuro. Este era Yasuo Soldic. Sebro parecía saber quién era al inclinar la cabeza. Yasuo asintió y continuó su camino. Mientras caminaba, su presencia parecía disminuir cada vez más hasta que desapareció por completo al llegar a la puerta de pruebas. Llegó a tal punto que los turistas a lo lejos lo ignoraron por completo, como si no existiera, aunque Sebro seguía prestándole atención con unas gotas de sudor corriéndole por la cara mientras intentaba mantener su expresión habitual. Yasuo sabía que podía atravesar la pequeña puerta, pero aún así quería ponerse a prueba. Han pasado 5 meses desde que Yasuo se convirtió en maestro de piso y lo único que ha hecho estos últimos meses es entrenar su dominio del control y disfrutar. Leyendo más libros sobre el mundo y haciendo algunos ajustes a sus planes, sin centrarse tanto en el entrenamiento físico puro.
Levantó la mano y comenzó a empujar lentamente mientras sus manos tocaban la puerta, que comenzó a abrirse lentamente sin hacer ruido. Y cuando la primera puerta empezó a abrirse, la segunda le siguió, pronto la quinta también, y cuando la sexta estaba a punto de abrirse, se detuvo a pesar de poder subir. La cruzó mientras las puertas se cerraban lentamente tras él, dejando a Zebro con los ojos abiertos, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Los turistas solo notaron el lento cierre de las puertas, confundidos. Tras salir de Setsu y entrar en Ten, Yasuo caminó lentamente por el camino que conducía a la mansión con una sonrisa nostálgica. ¡Qué bueno estar de vuelta! Pasó junto al puesto de guardia, donde el guardián impide el paso a los intrusos. Al acercarse a la mansión, vio un enorme perro plateado corriendo en su dirección, gruñendo a lo lejos, pero se detuvo al alcanzarlo e inclinó la cabeza esperando una caricia de Yasuo. «Hace tiempo, Ryu, has crecido», dijo Yasuo con un tono despreocupado mientras comenzaba a acariciarlo con su mano, que parecía extremadamente pequeña comparada con la cabeza del perro, quien emitió algunos gemidos de satisfacción. Gemidos que asustarían a cualquier persona normal, propios de un perro tan grande. Luego continuó caminando hacia la mansión con Ryu a su lado. Vio a su madre, Kikyo Soldik, esperándolo frente a la mansión. «Yasuo, ¿me extrañaste? Ven a darme un abrazo», dijo ella con un tono alegre mientras extendía los brazos esperando que Yasuo la abrazara, y él lo hizo. «Mamá, hace tiempo», dijo Yasuo y luego se abrazaron un rato. Ella comenzó a acariciarle la cabeza mientras decía, «Vamos, tu padre quiere verte». Luego tomó su mano y lo llevó con ella. Se dirigieron a la habitación de Silva, donde lo encontraron sentado en el sofá con una leve sonrisa dibujada en su rostro. Se dio cuenta de que Yasuo se había vuelto mucho más fuerte gracias a su aura, aunque no podía determinar exactamente cuánto. Y la información que obtuvo de la arena celestial sobre él no le fue tan útil, ya que probablemente nunca se esforzó al máximo. Entonces dijo, «Te tomaste tu tiempo, ¿eh? ¿Y cómo te fue?» Yasuo se sentó a su lado en el sofá, mientras Kikyo jugaba con su cabello. «Bastante fácil. Al principio pelear era divertido, pero luego se volvió aburrido, sobre todo porque no hay beneficios». Silva parecía sumido en sus pensamientos y luego dijo con una mirada severa, «Te hice esta pregunta hace más de 3 años y te la volveré a preguntar. ¿Qué opinas de ser el heredero?» Yasuo miró a Silva con la sonrisa tranquila aún en su rostro, y luego dijo con voz despreocupada, no suena interesante y suena a muchas responsabilidades». El rostro de Silva no pudo evitar una mueca al mirar a su hijo monstruoso. El problema de obligarlo a ser el heredero es la posible reacción negativa. Después de lo que Silva vio en la desviación del agua de Yasuo, supo que obligarlo a ser el heredero no era buena idea. Especialmente después de observarlo durante tanto tiempo y notar cuánto le gusta tener el control. Así que, si bien puede obligarlo a ser el heredero por un tiempo, a largo plazo, podría tener consecuencias imprevistas. Silva estaba sumido en sus pensamientos mientras Kikyo parecía contener la risa. Yasuo parecía estar sentado allí, despreocupado, con sus pensamientos divagando. Una familia extraña, en eso pensaba, pero este es el tipo de familia con el que se siente cómodo y no querría nacer en ninguna otra, y mucho menos en una normal. Una familia normal sería demasiado incómoda y limitante para alguien como él, por eso Yasuo aprecia mucho la familia Soldik y ayudará si es necesario, pero ser el jefe le quitará demasiado tiempo de investigación, y no es algo que disfrute. ¿Hay algo que te interese?, preguntó de repente Silva a Yasuo, sacándolo de su aturdimiento. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Yasuo al responder al instante, «Sí, leo muchos libros y descubrí que disfruto investigando y experimentando, así que estaba pensando en crear un laboratorio, aunque todavía no tengo suficientes fondos». En cuanto Yasuo terminó de hablar, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Silva al traer un dispositivo sencillo de forma ovalada, y al parecer, semiplana. Su tamaño es tan pequeño que cabe en la palma de la mano. Tiene un botón lateral para un contacto rápido, un pequeño indicador LED de estado en la parte superior, un pequeño micrófono o altavoz en la parte inferior, y en la parte inferior, lo que parece ser un puerto de conexión para auriculares. Además, en el centro del dispositivo, hay un hexagrama, estrella de David, estampado dentro de un círculo. Este es el transmisor personal de Soldix. Lo usamos para solicitar cualquier misión disponible, así como para informar sobre su finalización. Como necesitas fondos, puedes aceptar misiones, ya que recibirás una compensación según su dificultad. Silva explicó con una sonrisa pícara, dispuesto a seguir convenciendo al joven ante cualquier señal de resistencia. Aunque Yasuo parecía haberlo previsto, tomó el celular y dijo claro, dejando a Silva sin palabras. Capítulo 30. El paso de los años. El mundo de Hunter por Hunter está compuesto por el océano y 6 continentes,
similares a los del mundo anterior de Yasuo, pero con ubicaciones diferentes. Hay 250 países en el mundo y solo se conocen 2 continentes en la historia por su nombre, los continentes Jorvian y Asian. En realidad, el océano donde se encuentran estos continentes es un gran lago en el continente oscuro llamado Lago Mobius. El continente donde reside la familia Soldic se llama Anrica, mientras que el que muestra el hotel del Comité de Selección de Cazadores en la historia se llama Consilla. El continente que habita la Federación de Ochima se llama Urisa Unida, mientras que el último y más pequeño se llama Usiontica. En el continente Consilla, en algún lugar de la capital del reino Kukanyu, se podían ver altos edificios por todas partes, mientras el sonido de la lluvia enmascaraba cualquier sonido. Bajo una lluvia tan intensa en la oscuridad de la noche, se podía ver a Yasuo caminando al borde de un tejado específico. Siguió caminando un rato, luego se detuvo y comenzó a caer del edificio, o eso parece. Empezó a caminar horizontalmente por el edificio como si la gravedad no tuviera efecto sobre él y la lluvia pareciera evitarlo, manteniéndolo completamente intacto, aunque sus pasos parecían bastante largos, ya que con cada paso daba más de 7 metros. Cuando casi llegaba al suelo, sus latidos extremadamente lentos comenzaron a disminuir cada vez más hasta que desaparecieron por completo a medida que su presencia se hacía aún más tenue. Su presencia era tan discreta que a la gente le resultaría difícil detectarlo incluso cuando caminaba entre ellos, como una sombra en medio de la noche. El nen que lo rodeaba en el estado de 10 se volvió transparente, haciendo que su presencia fuera aún más difícil de detectar al entrar en el estado de in. Al llegar al suelo, continuó caminando tranquilamente, ya que nadie podía verlo ni sentirlo, incluso con la poca gente a su alrededor. Continuó caminando un rato mientras 3 personas pasaban a pocos metros de él, cerca de él, manteniendo la distancia. Un anciano de pelo blanco en el medio, con 2 de los que se presumían eran guardaespaldas rodeándolo a cada lado, aunque parecía mantenerse a cierta distancia detrás de él, protegiéndolo. Yasuo continuó caminando junto a ellos como si no les prestara atención. Sacó un celular especial de su bolsillo y marcó un número específico. Este era el transmisor personal de Soldic. Misión completada, transfiera el dinero a mi cuenta personal. Eso fue todo lo que dijo antes de cerrar el teléfono. Para entonces, habían pasado 5 segundos desde que los había pasado, y con ello, el anciano que pasaba muy atrás desapareció sin dejar rastro alguno, y ninguna línea morada apareció en el cuerpo del objetivo. Este es el efecto de usar IN, que vuelve el aura imperceptible, ocultándola eficazmente, y la única forma de que alguien la viera sería usando Gyo. Aunque Yasuo puede matarlo fácilmente desde lejos usando cualquier arma o usando emisión, prefiere asegurarse. Y hacer que el objetivo desaparezca por completo es perfecto. Después de todo, hay usuarios de Nen cuyo aura permanece incluso después de su muerte, y aunque el objetivo esta vez no es un usuario de Nen, siempre hay una posibilidad. La razón más importante, sin embargo, es que hay todo tipo de habilidades en este mundo, así que ¿qué pasa si hay una habilidad que usa un cadáver para maldecir al asesino? Yasuo dejó escapar un suspiro. Soy mucho más paranoico de lo que pensaba. Una sonrisa serena regresó a su rostro mientras tomaba el tren rumbo a la estación de aeronaves. Han pasado unos 3 años desde que Yasuo regresó de la arena celestial, lo que lo convierte en un joven de 14 años. Realizó varias misiones durante los primeros meses, lo que le proporcionó fondos suficientes para crear un laboratorio especial y continuó realizando algunas misiones de vez en cuando. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Dentro de la propiedad de la familia Soldic, un poco lejos de la mansión principal, se podían ver 2 nuevas estructuras cercanas, una pequeña pero elegante cabaña y una gran estructura metálica sencilla justo al lado. Se podía ver a Yasuo entrando tranquilamente en la pequeña cabaña. Se preparó un café después de despegar y luego se sentó frente a una computadora portátil donde investigó. Entonces vio un correo electrónico de la Asociación de Cazadores informándole sobre la ubicación del examen de cazadores de este año, y una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. Lo que Yasuo quería era la licencia de cazador, que es increíblemente útil. Una licencia de cazador es un tipo de tarjeta que se otorga exclusivamente a los cazadores tras aprobar el examen de cazador. Esta acredita el estatus del titular y ofrece múltiples beneficios. Proporciona acceso gratuito a la mayoría de los servicios públicos y permiso para viajar a casi cualquier parte del mundo sin visa. También otorga la capacidad de matar sin enfrentar consecuencias legales graves, aunque hay excepciones. Una licencia de cazador también otorga acceso a información confidencial, además de ser una forma fácil de conseguir trabajo. Además, hay coleccionistas dispuestos a comprarla por una fortuna que sustentaría a la familia de un cazador durante generaciones. El examen de cazador número 277, todavía falta un mes para la cita, así que tengo tiempo de sobra. Además,
Killua nació hace 2 años y no parecía haber ningún cambio notable, aunque su ausencia debido a mi existencia era posible. Además, Ayuka nació a finales del año pasado y parece normal, por ahora. En fin, debería ver si la siguiente dosis está lista, pensó Yasuo, y se levantó, con la estructura metálica como destino. Entró al edificio tras introducir la contraseña. Lo que apareció ante él fue una habitación extremadamente grande. Parecía haber varias mesas de trabajo grandes con diversas herramientas, incluyendo microscopios, portaobjetos, tubos de ensayo, placas de Petri, medios de cultivo sólidos y líquidos, asas de inoculación, pipetas y puntas, incubadoras, autoclaves y campanas de flujo laminar. Al otro lado de la habitación, se veían varias jaulas de cristal y metal con diferentes animales, desde pequeños insectos hasta animales de aspecto extraño, aunque todos parecían estar dormidos o más bien, drogados. También parece haber todo tipo de plantas plantadas en un entorno específico, ideal para ellas. Ignoró todo lo demás y se dirigió a una mesa de trabajo específica, donde había unos tubos de ensayo con un líquido amarillo sobre un calentador que parecía mantener la mezcla a una temperatura específica. Tomó ese tubo y lo bebió directamente. Esta es una mezcla que Yasuo preparó para acelerar el desarrollo corporal, especialmente fortaleciendo la densidad ósea. Yasuo investigó mucho sobre hierbas y animales de este mundo durante los últimos 2 años. Trajo todo tipo de criaturas y plantas que no existían en su mundo anterior, y al mezclar diferentes sustancias y probarlas en diferentes animales, la observación de los resultados lo llevó a descubrir algunos elixires con diferentes usos, aunque nada revolucionario por el momento. Por supuesto, tenía que empezar desde algún punto, y la familia Soldic tenía varias recetas. Solía mezclarlas con la comida o darnos pociones para beber, lo que nos ayudó mucho en nuestro desarrollo. Él las usó como base y luego las mejoró. Y considerando todas las extrañas criaturas y plantas de este mundo, es inevitable que haya algunas con efectos fascinantes, efectos que en su mundo anterior se considerarían místicos. De repente, una hermosa mariposa plateada voló hasta posarse en el hombro de Yasuo. Esta es una de las mariposas más raras del mundo, la mariposa palaz, con una esperanza de vida relativamente alta de 5 años. Es capaz de producir y liberar un polvo transparente capaz de paralizar a un adulto en menos de 1 minuto. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yasuo. «Ven aquí, pequeña mariposa». Levantó la mano izquierda mientras la mariposa volaba, estabilizándose sobre ella. Yasuo acercó su mano derecha a la mariposa y dijo, «Amplificar». Capítulo 31. Resultados. Entonces Yasuo acercó su mano derecha a la mariposa y dijo, «Amplificar». De repente, una esfera púrpura apareció envolviendo a la mariposa, y al aparecer, algo cambió. El dominio de Yasuo, que envolvía un área con un radio de 60 metros, comenzó a encogerse hasta abarcar solo un área de 2 metros a su alrededor, aunque una brillante sonrisa pintó el rostro de Yasuo como si no fuera nada extraño. Mientras la esfera púrpura con un diámetro de 10 cm envolvía a la mariposa, todo en su interior, desde la mariposa hasta las partículas de aire, pareció congelarse como si el tiempo se detuviera. Y con ello, el diminuto sentido de Yasuo dentro de la burbuja púrpura se hizo cada vez más fuerte hasta que sus sentidos se extendieron al nivel microscópico, poniéndolo bajo su control. Cerró los ojos cuando varias microhebras de nen conectadas a su mano derecha comenzaron a entrar en la mariposa, realizando algunos microimpactos suficientes para no causar ningún daño. El proceso continuó durante un tiempo mientras se aseguraba de dejar que las células de la mariposa probaran el nen antes de detenerse mientras su dominio volvía a su estado normal. La habilidad que usó es una subhabilidad del dominio de control que permite que sus sentidos alcancen un nivel aterrador, otorgándole la posibilidad de controlar cosas a nivel microscópico a costa de reducir su dominio. Hasta ahora, es capaz de amplificar una esfera con un diámetro de 10 cm a costa de reducir el radio de su dominio de control en 58 metros. Esto es algo que puede hacer únicamente debido a su alarmantemente alta compatibilidad y competencia mejora, y esa es otra razón por la que necesitaba ese aumento en la compatibilidad. Dominio de control amplificar. Mejora el usuario puede amplificar sus sentidos y control sobre un área a costa de reducir el radio de su dominio de control. El costo y el radio del área de amplificación dependen de cuánta amplificación se necesite. El área amplificada solo puede estar dentro del dominio del usuario, lo que significa que si el usuario sacrificó 58 metros dejándolo solo 2 metros, entonces el dominio de amplificación solo puede estar dentro de los 2 metros. El dominio de amplificación puede tener cualquier radio siempre que esté dentro del dominio normal, pero cuanto menor sea, más fuerte será la amplificación. El control del usuario dentro del dominio de amplificación puede fortalecerse dependiendo de cuánto se sacrifique su alcance. Su dominio de amplificación desapareció y, con él, su dominio de control volvió a su radio original. Vamos, pequeña mariposa, y no me decepciones.
Una sonrisa tranquila pintó su pálido rostro mientras un pequeño sonido metálico provenía del largo pendiente de cadena en su oreja izquierda. Esto es algo que ha hecho varias veces durante el último año con una pregunta en mente. ¿Es posible que cualquier criatura despierte a Nen? Así que cuidó a la mariposa desde hace un año, aunque todavía no parece haber mucho efecto. También hizo lo mismo con otros animales, pero ninguno de ellos produjo ningún resultado. Yasuo sabe que los animales pueden despertar Nen, por ejemplo, las hormigas quimera, específicamente Youpi. Él no tiene genes humanos, pero puede usar Nen, lo que significa que los genes de bestia que tiene en él se lo permiten. A menos que la reina hormiga tenga ADN humano, aunque eran bestias mágicas que podrían tener un efecto. Yasuo continuó absorto en sus pensamientos. Además, no tendría sentido que otras criaturas no tuvieran Nen, ya que se demostró que las criaturas del continente oscuro tenían habilidades que solo podían explicarse con Nen. Aunque puede que no sepan cómo usar Nen o incluso conozcan su existencia, el Nen también podría explicarse con el alma como su fuente o al menos siendo parte de ella. Yasuo continuó mezclando varias mezclas, aunque la mayoría eran venenos y solo 2 de ellas fortalecían el cuerpo. Aún así, no eran tan útiles como la primera que tomó. Comenzó a sonar música relajante mientras se veían diferentes tubos de ensayo volando por todas partes, mezclando diferentes sustancias al mismo tiempo con gran precisión. Nuevos tubos con nuevas mezclas se colocaron en nuevos calentadores, mientras que las terminadas se enviaron a un gran refrigerador a un lado. Una pequeña sonrisa de alegría se podía ver en el rostro de Yasuo, parecía estar disfrutando de un proceso tan simple pero mágico. Todo el edificio está bajo su control, aunque lo que más entrenó no fue su alcance, sino su precisión y lo que puede sentir, aunque todavía está lejos del nivel microscópico. Lo que descubrió es que aumentar sus sentidos en el control es mucho más difícil que aumentar el alcance, lo que explica cómo su alcance casi se duplicó mientras que su sentido no tuvo un aumento notable. Por eso creó la subhabilidad amplificar. Es necesaria, ya que solo puede controlar lo que percibe. Incluso planeó crearla hace mucho tiempo, pues predijo que algo así sucedería y que él sería una habilidad así. Usé todos los sujetos de prueba interesantes y plantas útiles, aunque eran las únicas disponibles en el mercado, por eso quiero presentarme al examen de cazador. La licencia me ayudará a encontrar recursos especiales y raros que podrían ser útiles y me facilitará moverme por el mundo. Yasuo bebió 2 mezclas más mientras continuaba trabajando con su dominio de control. Luego entró en una pequeña cámara blanca a la izquierda de la habitación, usando su dominio para crear una especie de barrera que impedía que nada saliera de la habitación antes de cerrar la puerta. Lo que apareció ante él fue un pequeño charco. Dentro del charco había un líquido oscuro que parecía producir burbujas de sustancias tóxicas. Una aura extraña, vil, parecía rodear el charco. Del estanque, emergieron 2 dagas negras como la brea, de las que goteaba un líquido negro y pegajoso. Las dagas, sin empuñadura y con una longitud de 25 centímetros, se ven exquisitas, con la misma forma perfecta, aunque su filo y letalidad se notaban fácilmente. Una vez que las dagas se acercaron a 2 metros de Yasuo, su dominio comenzó a menguar, y con él, una esfera púrpura de 1 metro de diámetro las envolvió. Entonces Yasuo comenzó a manipular todo el líquido que aún permanecía adherido a las dagas, llevándolo de vuelta al estanque hasta que se secaron sin rastro alguno. Controló las dagas, acercándolas, y luego usó Ren, concentrando toda su aura en ellas, y al concentrarse hasta cierto punto, se volvió increíblemente oscura al envolverlas. Continuó el proceso durante aproximadamente 1 hora y luego se detuvo. Están terminadas, qué bien hechas. Observó las dagas con un destello de deleite en los ojos mientras las recorría con los dedos, sintiendo el Nen por todas partes. Este es un proyecto que Yasuo comenzó hace un año, crear un arma similar a los cuchillos de Ben y Delon, aunque de mucha mayor calidad. Así que compró el material más resistente que pudo encontrar y dedicó mucho tiempo a mejorar cierto veneno para hacerlos mucho más letales. También usó Ren en ellas con regularidad, aunque no estaba seguro de si funcionaría. Pero los resultados que tenía antes lo llenaron de alegría y una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora solo necesito estudiar las misteriosas inscripciones o la escritura divina para ver si puedo hacerlas más fuertes. La misteriosa inscripción, al aplicarse a un objeto, aumenta su durabilidad muchas veces, incluso si sus componentes no están fusionados. Por ejemplo, Qiyua, cuya fuerza sobrehumana le permite abrir fácilmente cualquier caja de hierro, no pudo deformar la caja de Jinge en lo más mínimo. En cuanto a la escritura divina, tiene el asombroso poder de fortalecer el Nen de quien la dibujó, siempre que la escritura esté cargada con su aura. Estas son cosas que le interesan a Yasuo, aunque necesitará ir a Grid Island o visitar ruinas antiguas para estudiarlas. Yasuo salió con las dagas volando a su alrededor. Al cerrar la puerta,
2 fundas de dagas volaron desde un armario al final de la habitación. Coloreadas de negro con un exquisito grabado púrpura por todas partes. Se colocaron en el cinturón de los pantalones negros de Yasuo mientras las dagas seguían, envainadas en su lugar. Después de unas horas de trabajo y de preparar algunas cosas, Yasuo salió del edificio y se cambió de ropa en su casa. Yasuo caminó entonces por una vasta colina verde junto a su casa, hasta que de repente saltó y aceleró su velocidad mientras volaba hacia el horizonte con destino a la mansión Soldic. Volar parecía ser una habilidad bastante simple de adquirir. Todo lo que tenía que hacer era ser capaz de manejar la entrada requerida y podía controlarse para volar, y se dirigió hacia el horizonte. Capítulo 32. Visita. Yasuo caminó entonces por una vasta colina verde junto a su casa, hasta que de repente saltó y aceleró su velocidad mientras volaba hacia el horizonte con destino a la mansión. En el perímetro de la mansión principal de los Soldic, se podía ver a un enorme sabueso acostado con los ojos cerrados. Mike es un enorme sabueso con pelaje morado y lengua rosada. Tiene un cuerpo esbelto, orejas puntiagudas, patas largas, hocico delgado y alargado, y una cola larga y espesa. Sus patas delanteras tienen garras largas y curvas que se asemejan a una mano humana en lugar de la pata de un sabueso. En el cielo, se podía ver un punto negro acercándose a gran velocidad, creciendo a medida que se acercaba, aunque no se oía ningún sonido. Al acercarse lo suficiente como para ser visto claramente, Yasuo Soldic, y en menos de un segundo, descendió a la misma velocidad, sin dejar rastro en el viento ni sonido alguno. Aterrizó silenciosa y elegantemente con una sonrisa tranquila en el rostro. Vestía una camisa blanca de manga larga, pantalones negros y botas de combate negras. Un cinturón negro especial de cuero rodeaba sus pantalones con 2 fundas para dagas a la derecha del cinturón. Una pequeña parte de lo que podría presumirse como una daga negra se podía ver desde las fundas. Su cabello se alargó un poco, casi hasta sus ojos, sus habituales ojos negros con un largo pendiente de cadena plateada en la oreja izquierda, rodeados por la misma tranquilidad. Mike no lo notó hasta que escuchó el grito tranquilo que lo hizo retroceder de un salto, erizado de miedo, y comenzó a gruñir. Eso fue hasta que procesó la voz familiar mientras miraba a Yasuo, convirtiendo su gruñido en un gemido de felicidad. Entonces corrió hacia él agachando la cabeza. «¡Buen chico!». Yasuo le dio una palmadita, provocando que el perro soltara gemidos de felicidad. «Todavía estás en entrenamiento, ¿eh? Deberías poder completarlo este año. Bueno, nos vemos». Luego entró en la mansión. Se dirigió directamente a la sala familiar donde estaban Iyumi, Maa y Silva. Gracias a su dominio de control, que le permitía percibir todo dentro de la mansión, notó a Kikyo en su habitación, notando su embarazo. También notó a Miyuki en su habitación, como siempre, mientras Killua y Ayuka jugaban en el cuarto de juegos. Estamos en el año 1989, así que Killua tiene alrededor de 1 año y medio, mientras que Ayuka solo tiene unos meses. Entrecerró los ojos al notar que su aura sigue igual, sin cambios. Yasuo prestó especial atención a Ayuka, aunque todavía no parece haber ninguna anomalía. Lo que quiere saber es si Nanika nació dentro de Ayuka o si fue algo que solo apareció durante su infancia. En el manga, cuando se mostró el flashback, parecía ser una niña pequeña. Así que Nanika debería tener entre 8 y 24 meses, considerando todas las circunstancias. Parecía pensativo mientras abría la enorme puerta de madera marrón que daba a la sala. Se veía a Silva sentado en una silla de aspecto cómodo, y a Maa en otra silla cerca de él, con Iyumi frente a ellos y una mesa redonda entre ellos. «He vuelto», dijo Yasuo antes de sentarse. Silva asintió. «Esperemos un rato, Seno me contactó, está a solo unos minutos». Yasuo asintió y todos esperaron hasta que un sirviente llamó a la puerta y solo entró después de recibir permiso. El sirviente entró con un plato grande con 5 tazas de café. Luego lo puso sobre la mesa. Cada uno tomó una taza y comenzaron a beber en silencio después de que el sirviente se fuera. No pasó mucho tiempo antes de que Seno entrara a los dominios de Yasuo y solo un minuto antes de que entrara a la habitación. «Espera que te cuente la historia, fue una misión muy interesante». Empezó con su habitual actitud estereotipada en cuanto entró en la habitación. «Sí, siempre lo dices. Cada misión que aceptas, te parece interesante», dijo Silva interrumpiéndolo. «En fin, empecemos, Iyumi, ¿cómo estuvieron tus misiones del último año?» «Fácil, solo me he enfrentado a un usuario de Nen en todo el año, aunque era un novato, así que no fue un gran desafío», respondió Iyumi con un tono distraído pero alegre. Silva asintió y luego se giró hacia Yasuo esperando a que respondiera la misma pregunta. «No me he enfrentado a ningún usuario de Nen en el último año, así que solo las misiones típicas», respondió Yasuo con indiferencia. «Vale, si tienes alguna pregunta o necesitas algún consejo,
Pregunta ahora. Silva dijo entonces. Esta es una reunión donde todos se reúnen para intercambiar información y experiencias más profundas, un ritual de la familia Soldic. Ya le pregunté a mi madre qué necesitaba, dijo Yumi, como siempre, ya que Kikyo es un manipulador y siempre aprende de ella o de Yasuo, aunque este último rara vez está disponible. ¿Alguien de ustedes está interesado en ir al continente oscuro?, preguntó Yasuo de repente, haciendo que sus rostros se crisparan. La mansión Soldic tiene 2 bibliotecas, una abierta a todos, que solo tiene libros de cultura general, y una pequeña, que solo tiene unos pocos libros, pero todos contienen información interesante. Desde información sobre asesinatos hasta información sobre el continente oscuro. Aunque cuando Yasuo la leyó, no le pareció muy útil, ya que solo describe una expedición no oficial, aún así, útil. No realmente, pero quizás más adelante si me interesa o si lo necesito para un trabajo. No, soy demasiado mayor para algo así. Y Yumi, Maa y Seno respondieron en el mismo orden. ¿Y tú?, respondió Silva antes de volver a preguntar con una mirada de interés. Sí, aunque no hasta mucho más tarde, respondió Yasuo con sinceridad, prestando atención a si alguien estaba realmente interesado. Existe la posibilidad de que no sea tan fuerte como quisiera para cuando vaya al continente oscuro, debido a los resultados insatisfactorios de algunos experimentos que está planeando. En ese caso, se necesita un plan B, gente en la que pueda confiar hasta cierto punto, lo que le ayudará mucho en el continente oscuro. Después de todo, el lugar es demasiado peligroso. La reunión fue, como siempre, profesional, principalmente sobre el negocio familiar, sobre Killua como heredero y su progreso en el entrenamiento. Después de pasar un tiempo en la mansión, Yasuo regresó a su casa. Frente a su casa, Yasuo permanecía de pie con los ojos cerrados. Su dominio abarcaba una vasta área a su alrededor mientras se concentraba por completo. Su dominio de 60 metros comenzó a expandirse lentamente unos centímetros. Con esta pequeña expansión, sus sentidos dentro de su dominio comenzaron a disminuir a medida que éste se volvía inestable. Así es como Yasuo expandió el radio de su dominio. Dejó de expandirlo y se concentró en estabilizarlo, aunque resultó ser bastante difícil. Expandirlo se volvió cada vez más difícil a medida que se hacía más grande. Persistió en estabilizarlo por un tiempo y luego retrajo su dominio a su forma anterior, aunque el dominio se extendió unos centímetros. Amplificar. De repente, su dominio comenzó a encogerse rápidamente hasta que solo cubrió 2 metros a la redonda, aunque lo que se podía notar era una capa púrpura que rodeaba la burbuja. Este es un estado donde Yasuo reduce el alcance de su dominio y hace que su dominio de amplificación sea igual al resto del dominio disponible, que en este caso es de 2 metros. Él llama a este estado dominio perfecto. Esto aumenta su sentido en el dominio y aumenta su control, aunque no se acerca a cuando usa amplificación en solo 10 centímetros, lo que aumenta sus sentidos a nivel celular. La razón por la que aumenta su control es que su cerebro solo se concentrará en el espacio específico sin mayor consumo, ya que mantener su amplio dominio activo requiere cierta cantidad de información cerebral. Esto le permite a su cerebro procesar mucha más información, ya que toda la carga cerebral desaparece, lo que le permite un mayor control. Luego usó IN, haciendo que el color púrpura sea transparente y disminuyendo su presencia. Es hora de tomar el examen de cazador. Y con una pequeña sonrisa, desapareció volando a una velocidad mucho mayor que la última vez. Capítulo 33. Examen de cazador y... Es hora de tomar el examen de cazador. Y con eso, desapareció volando a una velocidad mucho mayor que la última vez. Continente Yarbia, sureste de Saerta Unida, en un pequeño pueblo en medio del desierto con menos de 2000 habitantes. Se podía ver a Yasuo pisando tierra. Es importante destacar que hace muchísimo calor en el sur de Saerta Unida, especialmente en la zona, ya que se podía ver a la gente sudando, aunque se veía poca gente afuera. Es bastante difícil llegar al pueblo, ya que la gente suele usar un tipo especial de camellos, bastante más grandes que los normales, con bastante pelo, sobre todo en la cabeza. Aunque lleva bastante tiempo, lo cual es difícil considerando la temperatura del lugar. En cuanto a Yasuo, bueno, voló hasta aquí. Continuó caminando con destino a un pequeño hotel. El calor no parecía afectarle, ya que ni una gota de sudor le corría por la cara y su respiración era perfectamente estable. El examen de cazador será en el desierto esta vez, aunque no debería ser en este pueblo, sino en algún lugar cercano o bajo tierra. La dirección que me enviaron lleva a este pueblo específico, a un hotel, así que debería ser un preexamen, pensó Yasuo. Entró al hotel y notó que había mucha gente alrededor, concentrada en un papel. Los ignoró y se dirigió al destinatario. Estoy aquí para el examen de cazador. Ella asintió y le entregó un papel con una sonrisa tras preguntarle su nombre. Tomó el papel y salió.
Al salir del pueblo, su mano se volvió morada por una fracción de segundo, haciendo que el papel desapareciera. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Al entrar en el hotel, su dominio escaneó todo lo que había dentro, cada papel, ya que su dominio puede distinguir la tinta, lo que le permite saber todo lo que está escrito en ellos. Lo que encontró son 3 tipos de poemas, aunque todos están mal hechos. Cada uno lleva en una dirección específica. Sin embargo, notó algo, todos eran demasiado fáciles. Su poema decía lo siguiente. Se podía ver a un mago mirando hacia el norte mientras el sol brillaba en su rostro. Se concentró en su actuación. Hizo un truco con monedas y el público vitoreó. Hizo una reverencia en agradecimiento, aunque con ella la moneda se le cayó de la mano derecha. Giró a la derecha, la recogió y siguió su camino con las sombras como guía. Es demasiado fácil, así que cualquiera debería poder descifrarlo. El mío va al sur, mientras que los otros 2, uno al oeste y el otro al este. Se dirigió a un callejón que desaparecía en el cielo, asegurándose de que nadie lo mirara. Luego se dirigió al sur. Notó que una tormenta de arena se acercaba hacía un rato, aunque afectaría principalmente al sur del pueblo, ya que la temperatura seguía subiendo. Esto debería ser parte de la prueba. Desplazarse en tales circunstancias durante varios kilómetros debería suponer un reto para algunos. En el correo electrónico, indicaban que debían llegar al hotel hoy, lo que significa que empezaron a entregar los poemas hoy, y en el papel, escribieron que la fecha límite era para la tarde. Pensó Yasuo mientras admiraba las hermosas dunas de arena que pintaban el desierto. Yasuo percibía señales de vida de vez en cuando, aunque se encontraba a una altura tal que no era notado, al tiempo que disminuía su presencia. Volaba a pocos kilómetros de altura, así que incluso con su vista mejorada, solo podía distinguirlas a grandes rasgos, aunque podía percibirlas claramente con sus sentidos. Mientras aún se encontraba en estado de in, una parte de su nen se concentró en sus ojos con un control preciso en algunos puntos específicos, y todo se convirtió en su campo de visión a medida que su vista mejoraba. Esta es una técnica que requiere cierto control y permite a su usuario mejorar considerablemente la visión. Netero pudo usar algo similar, si no igual, que le permitía ver a kilómetros de distancia como si estuviera frente a él. Notó a mucha gente que también debería estar presentando el examen. Siguió prestando atención a cada presencia que percibía, intentando localizar el lugar del examen, hasta que vio una puerta metálica en una colina específica. Voló hacia abajo y luego caminó hacia ella. Al acercarse, la puerta se abrió. Una mujer de cabello castaño se veía allí de pie mientras Yasuo se acercaba. «Nombre». Eso fue todo lo que dijo, Yasuo. Empezó a mirar una larga lista ordenada. Fue a la sección y hasta encontrar su nombre. Le entregó una credencial con el número 39. Él la tomó y entró, notando que ya había cientos de solicitantes dentro. Así que los solicitantes deben ir al lugar al que los lleva el poema, si van a otro, serán descalificados. Por eso preguntaron el nombre en el hotel y aquí, bueno, a menos que regresaran antes de la fecha límite, y por eso vi a varios regresando. Su dominio lo examinó todo solo para notar algo interesante. ¿Tompa? Tompa, el autoproclamado destructor de novatos, es un hombre bajo y gordo de piel bronceada, cabello castaño, nariz grande y cejas pobladas. Se fue a un lado con menos gente y esperó mientras enfocaba su dominio en Tompa, aunque nada parecía fuera de lugar, solo un humano normal. Tras examinarlo varias veces, Yasuo entró en un profundo estado de reflexión. ¿Es completamente normal, o es algo que no puedo detectar? Pero ¿cómo es que sigue gordo? En la historia, corrió 80 kilómetros, y considerando que se presentó al examen más de 30 veces, aún así lo superó todos y sigue teniendo sobrepeso. Es un misterio, debería investigarlo, pensó mientras un destello de luz brillaba en sus ojos. Esperó un rato hasta que se abrió otra gran puerta, de ella salió un hombre de cabello lavanda pálido con rizos en las puntas, ojos azules y una barbilla larga y puntiaguda. Su rasgo más distintivo es su fino bigote rizado. Este es Athos, un cazador de ruinas, aunque más joven de lo que se le mostraba en el canon. La hora de la recepción ha terminado, ahora puede comenzar el examen, dijo Athos mientras acariciaba el bigote, anunciando el comienzo del examen real. Soy Athos y estoy a cargo de la primera fase. En cuanto al contenido de esta fase, solo tienen que seguirme. Ahora síganme. Dijo al volver por la puerta y comenzó a bajar las escaleras. Olvidé mencionar algo, una vez que llegue al destino, tendrán 15 minutos para llegar antes de ser descalificados. Su velocidad continuó aumentando mientras decía eso. Todos lo siguieron, pero notaron algo, cuanto más bajaban, más calor hacía, hasta que se volvió extremadamente caluroso al llegar a un túnel.
Considerando la temperatura exterior, era de imaginar el calor que hacía aquí, lo que dificultaba mucho la fase, especialmente porque el examinador empezó a correr, obligándolos a correr con él. Se podía ver a Yasuo corriendo cerca de Satos mientras la velocidad de este seguía aumentando, dejando a varios solicitantes al borde del colapso. La carrera continuó durante 56 kilómetros, lo que les llevó 2 horas, hasta llegar a un enorme garaje abierto. Se podía observar que había otros 3 túneles que conducían a este lugar. Desde los túneles, se podía ver a otros 2 examinadores corriendo cerca, al mismo tiempo que Satos. Pronto llegaron más solicitantes de cada túnel hasta que las puertas se cerraron, marcando el final de la primera fase. Capítulo 34. Examen de Cazador 2. Desde los túneles, se podía ver a otros 2 examinadores corriendo cerca, al mismo tiempo que Satos. Pronto llegaron más solicitantes de cada túnel hasta que las puertas se cerraron, marcando el final de la primera fase. Desde el garaje abierto, solo se veía arena debido a la tormenta de arena. La siguiente fase es bastante simple. Si caminas en línea recta, encontrarás un oasis. Solo tienes que conseguir 10 de cierta fruta. De repente, uno de los examinadores empezó a hablar mientras señalaba una caja llena de bolsas. Luego señaló una imagen en la pared con la descripción de la fruta y su dibujo. Es una fruta redonda, verde, con un toque rojo por todas partes. Debería haber suficiente para unos 70 de ustedes, pueden conseguirla como sea. Tan pronto como terminó de hablar, muchos de los solicitantes comenzaron a quejarse. Después de todo, unos 900 solicitantes habían llegado hasta aquí. Lo que dijo significa que solo unos 70 de ellos pasarán a la siguiente fase. ¡Cállate! Hasta que un grito ensordecedor de él restableció el silencio en el lugar. Tienen 6 días antes de la fecha límite. Cualquiera que no se presente con el requisito para entonces será descalificado, declaró mientras entraba por una pequeña puerta que conducía a un lugar con Satos y el otro examinador. Yasuo tomó una bolsa de la caja y se fue en la dirección que le indicó el examinador, aunque alguien lo siguió hasta que lo alcanzó. Hola, me di cuenta de que seguías al examinador. Participé en el examen de cazador más de 20 veces, así que tengo mucha experiencia. ¿Quieres que trabajemos juntos?, preguntó Tompa con una sonrisa mientras intentaba entregarle a Yasuo una lata de jugo. De repente, Yasuo se giró y lo miró mientras su dominio se reducía al aparecer un dominio de amplificación alrededor de Tompa, aunque era indetectable, ya que Yasuo estaba en estado de IN. El dominio de amplificación se redujo aún más mientras seguía intentando detectar algo interesante. Nada, supongo que estoy sospechando demasiado. Yasuo se dio la vuelta y continuó su camino, dejando a un aturdido Tompa. Se movió a una velocidad acelerada, dejando a todos atrás. Una vez que Yasuo dejó de sentir la mirada, desapareció en el cielo volando en la misma dirección. La tormenta de arena no le afectó, pues una barrera de 2 metros de diámetro parecía impedir que la arena lo tocara. Voló unas 15 millas, y agudizó su visión al notar varios gusanos del desierto en el suelo. Los gusanos del desierto son relativamente grandes, con una longitud de 5 a 8 metros cuando están completamente desarrollados. Suelen comer cualquier cosa que se mueva y se consideran peligrosos para la gente común, ya que se mueven bajo tierra y son mortales. A los demás aspirantes les costará incluso llegar a su destino, pensó Yasuo. Durante los últimos años, solo he comprado cosas que me han parecido interesantes, las he investigado y he creado algunas interesantes. En cuanto obtenga mi licencia de cazador, exploraré el mundo, especialmente las ruinas antiguas. Es probable que Hing haya aprendido sobre la misteriosa inscripción gracias a ellos. Deberían ser de gran ayuda para crear lo que quiero hacer. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Yasuo mientras pensaba en sus planes para el futuro. Yasuo investigó mucho durante los últimos años, aunque se centró principalmente en un proyecto especial. El problema que encontró fue que la tasa de éxito era extremadamente baja y era algo que debía solucionar. Mientras volaba, notó una sombra a lo lejos, debía ser el oasis. A una velocidad de unos 800 km por hora, no tardó mucho en alcanzarlo. En un dominio perfecto de 2 metros, su velocidad se volvió mucho mayor. Yasuo entonces flotó a unos kilómetros sobre el oasis, observándolo desde arriba. La tormenta de arena apenas afectó su visión. Observó que el oasis se extendía por varios kilómetros con varios lagos grandes dispersos en su interior. Hermoso. Debería visitar lugares como este más a menudo, comentó Yasuo con una leve sonrisa mientras contemplaba la vasta tierra verde con los lagos creando una hermosa imagen. Los altos y numerosos árboles parecían ocultar qué tipo de criaturas podrían estar a su alrededor, aunque eso no le impidió percibir las numerosas señales de vida a su alrededor, desde bestias normales hasta bestias mágicas.
Yasuo comenzó a volar hacia un lago específico donde sintió una presencia aparente, demasiado obvia como para pasarla por alto. Se paró en un árbol cerca del lago mientras su dominio envolvía una pequeña parte del lago, solo para que él supiera qué era. Una serpiente cornuda. Hace tiempo que no la pruebo, aunque ahora mismo no me interesa tanto. La serpiente cornuda es un tipo de serpiente que alcanza varios metros de longitud, lo que las distingue son los dos grandes cuernos en su cabeza. Se consideran un manjar muy buscado, lo que las hace extremadamente caras. Ninguna criatura a su alrededor lo notó desde que entró en Setsu antes de descender. Este es un beneficio de su dominio, puede usarlo incluso en Setsu. Luego se sentó cómodamente en la rama del árbol. De repente, de todas partes, varias frutas idénticas a la que el examinador mostró en la imagen volaron hacia él. Todas volaron junto a él mientras la bolsa se abría sola, dejando entrar 4 frutas, mientras que una voló a su mano, aterrizó suavemente sobre ella. Mi dominio se extiende 60 metros a mi alrededor, pero solo encontré 5 frutas. Este tipo de fruta solo crece cerca del agua, así que debería haber más. La asociación de cazadores probablemente se llevó el resto, dejando solo lo suficiente para unos 70 solicitantes. Pensó Yasuo mientras mordía la jugosa fruta. ¡Qué rico! Debería comer más, así que reduciré la cantidad de solicitantes que pasan. Si tomo suficiente, debería ser posible reducir el número de fases, haciendo que la siguiente sea la última. La razón por la que no aceptará todo lo que signifique terminar el examen es el efecto mariposa. Aunque no le importa si la mayoría de las cosas cambiaron, hay algo que será increíblemente útil y vital para sus planes si sucede de la misma manera que sucedió en la historia, aunque no hará todo lo posible para que suceda. Empezó a flotar un poco por encima del suelo, dando vueltas alrededor del lago para conseguir más frutas. Las frutas volaban desde varias direcciones. Algunos insectos y pequeñas serpientes que se acercaban a él simplemente morían, ya sea por aplastamiento de sus corazones o por torceduras de sus cuellos. El dominio de control no puede ser detenido por ninguna barrera, y como todo lo percibido puede ser controlado, Yasuo puede apuntar a las debilidades dentro del cuerpo siempre que su cerebro pueda manejar la información. También descubrió que intentar controlar el corazón de un usuario de Nen o cualquier cosa dentro de su cuerpo es increíblemente difícil, ya que el Nen actúa como una barrera que aumenta la resistencia a niveles muy altos, requiriendo una información que su cerebro no puede manejar todavía. Por eso solo pudo ralentizar al maestro del piso, creando un empujón a su alrededor, aunque incluso eso fue solo por una fracción de segundo. Yasuo mordió la fruta mientras volaba lentamente, explorando los alrededores mientras reflexionaba. Debería explorar las ruinas conocidas y, una vez que termine, probablemente iré a la isla de la avaricia a hacer algunos experimentos y probablemente al Imperio Kakin. Después de todo, la urna de semillas es bastante interesante. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Aunque lo más importante es el deseo que le debo pedir a Nanika, este es fundamental para mis planes. Viendo lo lejos que he planeado y cuántos planes de respaldo he planeado, es demasiado satisfactorio. Me pregunto cuán satisfecho me sentiré cuando mis planes se hagan realidad. Y con eso, una sonrisa de anticipación pintó su pálido rostro. Capítulo 35. Examen de Cazador 3. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Aunque lo más importante es el deseo que le debo pedir a Nanika, este es fundamental para mis planes. Pero viendo lo lejos que he planeado y cuántos planes de respaldo he planeado, es demasiado satisfactorio. Me pregunto cuán satisfecho me sentiré cuando mis planes se hagan realidad. La fase terminó con una guerra entre los aspirantes, que a la vez vigilaban a todas las criaturas que intentaban cazarlos. Sobre todo porque Yasuo se llevó una buena cantidad de fruta, dejando suficiente para solo 35 aspirantes, lo que hizo la fase mucho más intensa. Yasuo se veía cómodamente sentado en la rama de un árbol. Frente a él, flotando en el aire, se encontraba una pequeña serpiente sin cabeza envuelta en fuego. El fuego solo se centró en la serpiente que la asaba, y entonces, de las fundas de su cinturón, 2 dagas oscuras salieron volando, cortándola en pequeños trozos comestibles. Comió lentamente mientras volaban hacia su boca, con los ojos cerrados. Esto es parte del entrenamiento de Yasuo. Si cocinaba algo, usaría las dagas negras para envenenar la comida, y considerando que el veneno de las dagas oscuras tiene un efecto sustancial incluso en él, significa que siempre tiene una dosis de veneno disponible. Claro, usa lo justo para que no le afecte demasiado hasta que su cuerpo se adapte a este nivel de veneno, y aunque puede deshacerse del veneno usando su dominio de amplificación, quiere desarrollar resistencia por si acaso. Hay alguien aquí y tiene las frutas, jeje, gritó de repente un hombre moreno a sus compañeros. Jeje, hacer fuego aquí es un error, muchacho. Ahora danos las frutas y te dejaremos vivir, dijo otro hombre a su lado, mientras el otro permanecía en silencio. Ay, es bueno dejarme llevar por mis caprichos a veces,
siempre que sea seguro. Yasuo suspiró satisfecho al pronunciar esas extrañas pero serenas palabras. Una de las dagas desapareció de su vaina, para reaparecer en la suya en un abrir y cerrar de ojos. Con eso, los 3 aspirantes cayeron, aunque solo se podía notar una pequeña herida en cada uno. La piel alrededor de las heridas se oscureció por completo al caer en un instante. Las dagas son fáciles de controlar y extremadamente letales, así que el oponente tendrá que seguirle el ritmo a Yasuo mientras controla las dagas. Y serán fatales para los usuarios de Nenciusara, Su, rodeándolos con su aura, y con su experiencia en emisión, permitiéndoles mantener su aura incluso al controlarlos a larga distancia. Soy un poco malvado, ¿no? Bueno, da igual. Hora de volver. Luego desapareció en el horizonte volando de regreso. A pocos kilómetros de distancia, vio una aeronave junto a la base, voló hacia abajo y caminó el resto del camino. El destinatario estaba allí esperando a que los solicitantes entregaran el requisito, así que, al llegar a ella, le entregó la bolsa. ¿Me puede mostrar su número de placa, por favor? Yasuo le entregó la placa, y después de que ella la mirara, se la devolvió diciendo, sígame, por favor. Ella lo condujo a la aeronave, a la sección de camarotes. Esta es su habitación, le informaremos cuando comience la siguiente fase. Además, la cafetería está en la tercera sección. Por favor, avísenos si necesita algo más. Seguiré ampliando el tamaño de mi dominio hasta la siguiente fase, pensó Yasuo mientras se sentaba y cerraba los ojos. Se podía ver a Yasuo caminando por un pasillo en la aeronave. La recepcionista caminaba delante de él y parecía guiarlo a algún lugar. La recepcionista abrió la puerta de una habitación diciendo, «Por aquí, por favor». Después de que Yasuo entrara, la recepcionista cerró la puerta. Frente a él se encuentra lo que parece ser un anciano indefenso. Tiene cola de caballo, barba espesa y lóbulos prominentes con 2 piercings en cada oreja. Isaac Netero, el 12º presidente de la Asociación de Cazadores y jefe de la comisión examinadora. En su juventud, fue reconocido como el usuario de Nen más poderoso del mundo y conservó una fuerza temible incluso en su vejez. «Hola, Yasuo Soldik, siéntate», dijo Netero con un tono travieso pero jovial. Yasuo se sentó con una sonrisa. «Hola, mi abuelo habla mucho de ti. Y me contó mucho sobre ti. ¿Por qué quieres ser cazador?», preguntó Netero con los ojos brillantes mientras observaba al joven Soldik. «Creo que lo sabes, pero te lo diré de todos modos. Una licencia de cazador me proporcionará muchos beneficios que me ayudarán en mi investigación, especialmente con cosas que de otra manera no podría conseguir», respondió Yasuo con indiferencia. Netero parecía pensativo al observar a Yasuo notar lo monstruoso que es el chico, o tiene un Atsu relacionado con la ocultación, o simplemente es así de fuerte, o ambas cosas. No puedo decir exactamente qué tan fuerte es, sobre todo porque está en el estado de Setsu. ¿Su Atsu tiene algo que ver con estar en este estado? Bueno, es interesante. Quizás tengamos un entrenamiento más adelante, cuando crezca más. ¿Qué tipo de cazador quiere ser?, preguntó Netero tras salir de sus pensamientos errantes y su anticipación. Mientras Netero observaba a Yasuo, este también lo observaba. Bueno, obviamente sé lo fuerte que es, y puedo decir que es más fuerte que mi padre por el aire que lo rodea, pero no puedo determinar con exactitud cuánto. Si bien Yasuo sabe lo fuerte que es Netero por la historia, concentró sus sentidos en él intentando calcularlo él mismo, aunque no obtuvo un resultado preciso. Quiero ser cazador-investigador, básicamente me interesa investigar cualquier cosa que me parezca interesante en cualquier campo, así que solo esta categoría me conviene, respondió Yasuo mientras seguía observando a Netero con su dominio. Vale, en fin, te llamé aquí por una razón, aquí. Mientras decía esto, Netero le entregó a Yasuo una licencia de cazador. Cuando supe que ibas a presentarte al examen, preparé esta licencia y planeé entregártela al final, pero es mejor hacerlo ahora para evitar que arruines la siguiente fase como hiciste con la anterior, explicó Netero al ver la mirada inquisitiva de Yasuo. Yasuo asintió y tomó la tarjeta, saltándose lo que obviamente sería una fase de mal gusto y una simple pérdida de tiempo. Siempre es bienvenido. Como te gusta investigar, si encuentras algo interesante puedes subirlo a la taberna de cazadores. Si es lo suficientemente destacable, puedes convertirte fácilmente en un cazador de una estrella, lo que te otorgará más beneficios y acceso a más información. La taberna de cazadores es lo mejor en contenido informativo y fiabilidad. En ella se puede encontrar un botín precioso inimaginable en otros sitios. Para acceder al sitio web se necesita la URL y una licencia de cazador. Mientras Yasuo se movía por la aeronave rumbo a la salida, alguien familiar entró en sus dominios. Tompa. No solo salió con vida, sino que también superó la fase. Bueno, esto es un misterio,
pensó Yasuo mientras desaparecía como si se fundiera con el vacío, completamente indetectable. Voló a la ciudad más cercana y fue directo a un ciberespacio donde escribió la URL del Traven del cazador. Pasó su tarjeta por el lector de tarjetas magnéticas cuando el sitio lo requirió. Comienza una animación gráfica que muestra una taberna con aspecto de cantina antigua mezclada con elementos de un bar moderno. La interfaz funcional de la página principal consta de elementos gráficos que sirven como enlaces a las secciones del sitio, navegables mediante acciones de apuntar y hacer clic. Buscó directamente del bartender del sitio web del cazador toda la información disponible sobre las antiguas ruinas e intentó encontrar algo sobre las misteriosas ruinas, pero no encontró nada. Parecía sumido en sus pensamientos, o no está disponible o necesito un rango superior para acceder. Cuando vuelva a casa, subiré algunos resultados de investigación minúsculos que obtuve, deberían ser suficientes para convertirme en un cazador de una estrella, pero por ahora, exploraré todas las ruinas interesantes conocidas. Capítulo 36. Inscripciones misteriosas. En el extremo noreste del continente Yarbia, cerca del océano, en la densa jungla de Naale, se descubrió una ruina. Esta es la ruina que Yasuo está visitando ahora. Fue descubierta recientemente mientras exploraba otra ruina en el continente de Ausiontica. Esta ruina solo consta de un edificio subterráneo con varias habitaciones vacías en su interior. Yasuo podía verse dentro de la ruina con sus dominios extendidos por todas partes. De hecho, hay algo. De todas las ruinas que visité, solo 2 tenían las inscripciones, siendo esta la tercera. A lo largo del último año, Yasuo visitó varias ruinas, aunque hasta el momento solo 3 tenían las inscripciones, lo que atestigua su rareza. Sin embargo, las 2 anteriores que encontró le ayudaron significativamente en sus estudios sobre las inscripciones. Se movió por las ruinas observando las inscripciones en las paredes. La mayoría son inscripciones de refuerzo, mientras que pocas son inscripciones de ocultación y... Siguió caminando hasta que se detuvo frente a cierta pared. Una nueva inscripción, la observó con un brillo de deleite en sus ojos. Sus dominios procesaron toda la información, memorizando la inscripción para experimentar con ella más tarde. Una vez que las memorizó y exploró toda la ruina, salió y voló de regreso al hotel que reservó en una ciudad cercana. Entró en su habitación después de comer algo. De las 2 fundas de su cinturón, 2 pequeñas dagas negras volaron hasta flotar frente a él. Aunque lo que las diferencia son los cautivadores grabados que las hacen parecer más atractivas, ningún atractivo podría ocultar esa aparente aura mortal y vil que las rodea. Las dagas parecían mimetizarse en la oscuridad, haciéndolas casi invisibles. Este es el efecto de las inscripciones de ocultación, aunque no es tan efectivo. Después de aprender las inscripciones y verificar sus usos, las grabó en las dagas, haciéndolas más letales, similares a artefactos creados por Dios. Aún no están a ese nivel, pero quizás, algún día, lo estén. Así es como aprende lo que hace cada inscripción, la graba en un objeto de prueba y luego observa los resultados mientras realiza varias pruebas. Hasta ahora solo ha encontrado 2 inscripciones diferentes, una que fortalece el objeto en el que está grabada y muy probablemente la que Jin grabó en la caja que le dejó a Gon. La otra disminuye la presencia del objeto al hacer que se mimetice con el entorno, aunque su efectividad es bastante baja a la luz del día, mientras que es satisfactoria por la noche. La razón por la que no puede probar los usos de las inscripciones en las ruinas donde están grabadas es que son ineficaces. El problema con las inscripciones es que, una vez que quien las grabó muere, pierden su efecto, ya que la parte más importante es el nen del grabador. Si el grabador muere, su nen desaparece, excepto en casos especiales donde el nen se vuelve más fuerte después de la muerte del usuario, pero Yasuo aún no se había encontrado con tales fenómenos. De su mochila, salieron volando varias agujas diminutas y una tableta de metal, que flotaron en el aire cerca de él. Las agujas las fabricó él mismo en el laboratorio de su casa, aunque pasó la mayor parte del tiempo explorando, aún regresa de vez en cuando. Las hizo de un material muy resistente, y lo que una persona común no puede notar son los pequeños grabados que las recorren. Se trata de inscripciones de refuerzo que fortalecen las agujas, lo que le permitió grabar la inscripción en las dagas, algo que de otro modo sería difícil incluso con Su. Usó Ren, mientras su aura envolvía la tableta, luego usó Su en las agujas, haciéndolas más fuertes y especialmente enfocándose en su filo, para luego comenzar a grabar las inscripciones. Algo que se puede notar fácilmente es que, al terminar una inscripción individual, esta parece absorber el aura que emite al usar Ren. Esto es lo que hace que el proceso sea tan exigente, manteniendo a Ren durante todo el proceso y absorbiendo el Nen, haciéndolo aún más exigente, sobre todo porque es necesario grabar la inscripción a la perfección durante todo el proceso. Este proceso tan difícil no pareció representar ninguna dificultad para Yasuo,
ya que controlaba varias agujas a la vez grabando las inscripciones a la perfección. El proceso parecía cautivador. El aura púrpura oscura lo envolvía todo mientras las agujas tallaban una hermosa obra de arte, dibujando una radiante sonrisa en el rostro de Yasuo. El proceso continuó un rato hasta que retrajo su aura mientras las agujas volaban de vuelta a su mochila. La tableta, que parecía encantadora tras los grabados, permaneció suspendida frente a él mientras la observaba de cerca. Aunque no notó ningún cambio, ni siquiera con su dominio, la tableta voló cerca de él y entonces dijo, amplificación. Una burbuja púrpura la rodeó mientras su dominio se encogía, fortaleciendo su sentido dentro del dominio de amplificación. Escaneó a fondo, pero no encontró ningún nivel perceptible. Levantó la mano y cortó la tableta por la mitad. Ningún efecto perceptible ni de fortalecimiento, pero por fin una inscripción. Necesito pruebas más exhaustivas para encontrar su uso. Voy a mi laboratorio. Pensó Yasuo con un toque de anticipación y satisfacción en sus ojos oscuros. De repente, su teléfono empezó a sonar. Respondió, sí. Yasuo, vuelve a casa si estás disponible. Quizás necesitemos que uses tu habilidad para observar algo, dijo Silva directamente, con un tono serio y una evidente urgencia. Yasuo entrecerró los ojos. Estoy libre, estaré allí enseguida. Luego colgó. Todas sus cosas volaron de vuelta a su mochila mientras reflexionaba. Según el horario, debería ser Nanika. Siempre que volvía a casa pasaba mucho tiempo con Ayuka, aunque no noté ningún cambio. Supongo que ya es hora. Un destello de luz apareció en lo profundo de sus ojos mientras usaba su dominio perfecto. La ventana se abrió sola antes de que desapareciera volando a toda velocidad, que se volvió más rápida desde que aumentó su alcance a 70 metros. En el patio de recreo de la familia Soldik, se podían ver 3 personas. 2 niños pequeños jugaban en la arena, uno con el pelo negro y el otro blanco, Ayuka y Killua. Cerca de ellos había una joven rubia con traje de sirvienta, que parecía vigilarlos. Era Mitsuba, una sirvienta de la familia Soldik. De repente, Ayuka se giró hacia Mitsuba y, levantando las manos, dijo, «Llévame, Mitsuba». «No debo, señorita», respondió Mitsuba con una mirada de disculpa. Killua no le prestó atención mientras seguía jugando. Ayuka tenía la mirada perdida, pero volvió a preguntar, «Entonces, tómame la mano, Mitsuba». «Bueno, no puedo, señorita, lo siento». Ayuka volvió a pedirle algo, pero recibió la misma respuesta, «Entonces, ¿podrías darme una margarita?» «Lo siento, yo tampoco debo hacer eso, joven Mi». Mitsuba no pudo terminar lo que tenía que decir, ya que quedó hecha pedazos, dejando solo unos pocos restos y un charco de sangre. Lo mismo le ocurrió a Hasam en el cuartel general del mayordomo. Killua parecía un poco sorprendido, mientras que Ayuka observaba la escena confundida, actuando de forma muy diferente a la de los niños normales, sin verse afectada en absoluto por la escena sangrienta. «Ayuka», de repente escuchó una voz familiar a su lado. Se giró al instante con una expresión de felicidad. «Yasuo Oni-chan. Cárgame», dijo ella mientras levantaba las manos. Yasuo hizo justo eso, la abrazó con su brazo izquierdo con una sonrisa, le pellizcó las mejillas y le preguntó, «¿Me extrañaste?» «Misisiubu». A Ayuka le costó responder con el pellizcándole las mejillas. «Jeje, qué linda». Yasuo soltó una risa genuina que se convirtió en una sonrisa serena al comentar. «Oni-chan malo», dijo Ayuka con un lindo puchero. Aunque mientras todo esto sucede, él procesa toda la información mientras su dominio está centrado en ella, aún no se nota ningún cambio. La escaneé a nivel celular y parece normal. Quizás debería intentarlo de nuevo cuando aparezca Nanika. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.